Cordial saludo, espero todos tengan un muy bonito día. Muchas gracias por acompañarnos en estos webinars. Les ruego a todos nos regalen por favor un par de minutos mientras se terminan de conectar las personas que no han podido acceder. De verdad, muchas gracias por su paciencia, sobre todo muchas gracias por su apoyo y su compañía en entrar a este tipo de eventos. De verdad que eso hace que todo valga la pena. La asistencia de ustedes, de verdad, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ya vamos a dar inicio a este seminario web. De verdad que agradezco mucho a todas las personas que nos han venido acompañando en nuestros webinars. Muchas gracias a las personas que están conectadas. Para ustedes es quienes hacemos todo este trabajo. En esta oportunidad venimos con una serie de presentaciones web, de seminarios que se vienen desarrollando de la mano con Topcon. Geosystem Ingeniería es el representante y distribuidor oficial de Topcon para Colombia y Panamá. Y con ellos hemos venido trabajando en la programación de estos eventos que los pueden encontrar en este momento en pantalla. Si desean inscribirse a otros eventos de Topcon y a otros webinars que hemos estado realizando, por favor pueden entrar a nuestras redes sociales, a Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, donde estamos cargando muy constantemente información, links de registro y por supuesto donde van a encontrar todos los links de registro de esta serie de webinars que tenemos desarrollados para estas próximas 2 semanas. Para entrar un poco en materia, para los que no nos conocen, nosotros somos Geosystem Ingeniería, somos una compañía que lleva
un poco más de 20 años de experiencia en el mercado de Colombia. Nos caracterizamos siempre por ser pioneros en la implementación de soluciones de ingeniería para proyectos de topografía, cartografía, ambiental, BIM, LiDAR y demás plataformas que hoy día se ven en este mundo de la topografía, que siempre va avanzando cada día más, cada día salen nuevas tecnologías, nuevas metodologías, nuevos equipos, y nosotros siempre queremos estar presentes para ustedes para traer toda esta serie de innovaciones, de tecnología y de noticias para que ustedes estén actualizados y siempre trabajando pues con lo mejor que puede ofrecer el mundo de la tecnología. Geosystem Ingeniería se encuentra ubicado, tiene presencia en 3 países. Estamos en Colombia, en Panamá y Guatemala. En Colombia tenemos nuestra oficina y sede principal, que es en la ciudad de Bogotá. Tenemos otras 2 sucursales, Barranquilla y Bucaramanga, que es de donde yo me estoy comunicando con ustedes en este momento. Antes de empezar, quiero también comentarles que en estos webinars, aparte de fábrica, nos está acompañando también el ingeniero Hernán Fetecua. Él es uno de nuestros ingenieros especializados de nuestra compañía. Cuenta con muchos años de experiencia en diferentes soluciones y va a estar acompañándonos en la moderación, en el chat y en las preguntas que surjan de estos conversatorios, de estos seminarios. De verdad, muchas gracias a todos por acompañarnos nuevamente. Esperamos que todo este contenido que traemos a ustedes con mucho cariño sea de su agrado, de su utilidad. Es la verdad lo que nos inspira a realizar toda esta serie de eventos. Muchas gracias y los dejo en manos de Topcon. De verdad, gracias a todos por participar y estamos hablando. Por favor, en el panel lateral, en la parte inferior, van a encontrar una casilla de chat donde nos pueden enviar todas sus preguntas. Vamos a estar muy pendientes y muy al tanto para poderlas responder de la manera más rápida posible. Que tengan un excelente día, que estén muy bien. Buenas tardes, buenos días a todos los asistentes que nos escucháis desde Latinoamérica. Un fuerte abrazo a todas las personas bueno, pues que os ha afectado más directamente el tema de coronavirus en vuestras familias, ¿vale? Fuerte abrazo para todos ellos. Esperamos bueno, que estéis bien, que esto pase pronto para todos y bueno, parece que la situación es que vamos a ir a mejor. Espero que también en Latinoamérica esté ocurriendo lo mismo, por lo que vemos en las noticias y demás. Entonces, siempre repasamos para motivarnos y para coger fuerza para el webinar estos objetivos, seguir aprendiendo, seguir practicando, aunque sea en casa, seguir formándonos porque se nos hace mucho más ameno estos días si estamos en aprendizaje continuo, ¿vale? Siempre es mucho más ameno. Yo tengo ahí una bicicleta estática, no la he tocado, pero os garantizo que intento estar siempre aprendiendo cosas, que es al final lo que a mí me gusta. Luego que conozcáis a nuestros especialistas de soporte, que al final ya sabéis que son los protagonistas y los que se están esforzando estos días en preparar estos webinars para que sean lo más amenos posible, para que sean lo más cercanos. Gracias por todas esas felicitaciones que nos mandáis, nos viene muy bien y nos da mucho ánimo para seguir. Ellos os van a hablar de nuestras herramientas, nuestros flujos de trabajo Topcon. Hay muchísimas posibilidades con cada equipo. Solemos mostrar siempre las más utilizadas, las más, digamos, llamativas o las que realmente el equipo tiene una potencia especial o un carácter diferenciador con respecto a otros, ¿vale? Pero que sepáis que cada equipo tiene un montón de posibilidades de utilización. Hablaremos, si hay tiempo, en otros webinars de todo esto. ¿De acuerdo? Por último, haceros un breve resumen siempre de la familia de software Magnet, que está constantemente en crecimiento, siempre con nuevas incorporaciones. Hoy veis aquí arriba a la izquierda que uno de ellos es Magnet Project y quería hablaros un poquito que viene bastante al hilo de lo que estamos hablando hoy, de lo que vamos a hablar hoy de carreteras,
Esto es un software que realmente no es muy conocido por los usuarios de Topcon, ¿vale? Nos pasa también con otro software, ¿vale? Porque está como mucho más pensado, más que al mundo de la topografía como tal, o al propio topógrafo, al jefe de producción o al jefe de proyecto, ¿de acuerdo? Es un software que nos permite, yo además lo he conocido, este software, y me parece interesantísimo, no es un software que los programas de trazado que existen en el mercado no hacen esto que hace este software, ¿de acuerdo? Aunque pueden hacer cosas similares, pero no llegan a este nivel, os lo digo por experiencia. Este software lo que permite es hacer una planificación de movimiento de tierras de toda nuestra obra. Evidentemente nos va a dar unos diagramas de masas para que conozcamos dónde existen los desmontes, qué material hay que mover de dónde a dónde, pero aparte nos permite hacer cálculos de distancias de transporte reales, de todo el transporte que se va a llevar a cabo en la obra, nos permite asignar tipos de maquinaria en función de los tajos que tengamos y las producciones de cada máquina, es decir, podemos asignar modelos de maquinaria en concreto y conociendo esas producciones, el software nos va a dar estimaciones de cuánto vamos a tardar en hacer los movimientos de tierra en la obra, ¿de acuerdo? Con lo cual nos va a permitir también plantear diferentes simulaciones con diferentes equipos de maquinaria y ver en qué tiempo se puede desarrollar esa obra, con qué costes, si sería mejor hacer los desplazamientos de un sitio a otro y también vamos a conocer, evidentemente, qué excedentes de material, en caso de que exista la necesidad de crear un acopio de material, un vertedero, o si tenemos algún déficit, ¿vale? Pues tendremos que conocer dónde están ubicados esos déficits, esos excedentes, para poder hacer una correcta planificación de costes, ¿vale? Todo esto se puede importar a Microsoft Project, que es el software de gestión también de la obra, ¿no? Este software para mí es muy interesante, creo que merece la pena mencionarlo y es un software que poco a poco intentaremos también en el futuro hacer algún webinar del mismo, ¿de acuerdo? Por último, siempre os hablo de la plataforma e-learning y de nuestra aplicación MyTopCon Now. Son gratuitas las dos. Ahora mismo el e-learning es gratuita durante el tiempo de confinamiento y MyTopCon Now siempre, para que podáis tener actualizaciones en vuestro teléfono móvil. Es una app que podéis descargaros y podéis tener actualizaciones de firmware gratuitas. Hoy mismo nos ha llegado un aviso de una actualización, por ejemplo, de los receptores HyperVR, aquellos que tenemos la aplicación instalada, ¿no? Uno de nuestros últimos receptores. Y también el e-learning, con estos datos que tenéis aquí a la derecha, para acceder y para daros de alta y demás, podéis aprovechar estos días que va a haber hasta el próximo miércoles, ¿de acuerdo? Podéis aprovechar estos días para acceder, para hacer algún curso, para practicar inglés y, bueno, conocer otros flujos de trabajo Topcon y otras herramientas que todavía no hemos podido hablar. Pues, ¿qué deciros? Le toca a Dani. Es un placer, como siempre, pues trabajar con él también, igual que con el resto de compañeros que hemos estado hasta hoy, pero especialmente en carreteras es quizá algo que teníamos mucha ganas de hacer y que nos gusta mucho. Así que para nosotros esto es un entretenimiento y yo espero que también él pues disfrute mucho con el webinar. Dani, te paso el Vale. control. Sí, muchas gracias, Raúl. Vale, bueno, pues como ya os ha dicho Raúl, yo soy Daniel Fornos, ya os presenté hace ya un par de semanitas el módulo de GIS y hoy vamos a ver el módulo de carreteras de Magnetfield, ¿vale? Como os ha dicho Raúl, este apartado de carreteras vamos a dividirlo en dos sesiones, en dos webinars, 2 días. Uno va a ser hoy, evidentemente, y otro será justo dentro de una semana, el miércoles que viene. Y lo que vamos a tratar es hoy de ver cómo hacer la exportación o qué exportar de los diferentes software de terceros nuestra información de la carretera, importar esos elementos en Magnetfield. Vamos a ver también cómo interpreta Magnetfield estas carreteras y bueno, visualizaremos algún ejemplo, evidentemente, para que podáis ver todas estas opciones, ¿vale? Y luego ya de cara a la semana que viene dejaremos el replanteo de carreteras. Hemos dividido así porque, bueno, si no sería un webinar un poquito largo, ¿vale? Entonces, bueno, de cara a lo que es el módulo de carreteras, es el único módulo de Magnetfield que tiene coste, ¿vale? Así como todo lo que hemos visto en los webinars anteriores de Magnetfield, como el módulo de GIS, el de MDT y el de replanteos, eso evidentemente es todo gratis y va incluido en vuestra licencia permanente de Magnetfield. En el caso de carreteras es un módulo que se adquiere aparte, ¿vale?
para consultar y si queréis saber si lo tenéis, desde el menú principal, en la M de menú, si vamos a activar módulos, podéis ver la parte de carreteras si lo tenéis activado o no, ¿de acuerdo? En mi caso viene una fecha de expiración, porque bueno, nosotros trabajamos con licencias anuales, pero en vuestro caso, si lo que tenéis es una licencia permanente, pondrá comprado, no pondrá fecha de expiración, porque evidentemente es definitiva, ¿vale? Lo único que tendréis de expiración es el mantenimiento, ¿vale? Que es lo que se adquiere anualmente. Vale. En cuanto a las carreteras vamos a ver cómo deberíamos de exportarlo desde el diferente software, como decía. Entonces, para ello vamos a hablar de, muy sencillo, algo muy rápido, pero bueno, de los 4 software que más se mueven ahora mismo a nivel en la península aquí mismo, ¿vale? De trabajos de viales. Entonces, esos software van a ser el de Clip, el de ISPOL, el MDT de Appletop y el Civil, que se está llevando ahora cada vez más, ¿vale? Entonces, para el caso de una carretera, un vial diseñado con ISPOL, tengo por aquí un PDF. Bueno, yo antes voy a deciros que no he manejado nunca ni ISPOL ni Clip, o sea, no tengo ni idea de cómo funcionan realmente. Pero bueno, como siempre nos preguntáis, como es lógico, los que trabajáis con este software, cómo debéis exportar datos, eso sí que nosotros al final, con el tiempo, pues sabemos cómo hay que hacerlo, para que Imagen lo interprete adecuadamente, ¿vale? Entonces, para el caso de ISPOL, tengo esta pantalla por aquí, es un pantallazo que me pasaron, ¿vale? Como podéis ver, hay una serie de opciones muy importantes que debemos marcar o desmarcar para que lo interprete correctamente. Una de ellas, siempre hago mención, es la de dividir superficies izquierda a derecha. No sé si lo veis por aquí. Voy a ponerme esto un poco, no sé si lo veréis. ¿Vale? Esto sí que es bastante importante, ya que si lo dejas marcado como viene por defecto en ISPOL, lo que va a ocurrir es que Magnet Field va a tener 2 transversales por cada uno realmente. O sea, uno va a ser para la parte izquierda y otro diferente para la parte derecha. Lo va a dividir, ¿vale? Pero bueno, es como viene aquí. El resto de elementos, pues como vienen ahora mismo aquí definidos, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué es lo que queremos exportar a la XML? Pues evidentemente el eje en planta, el alzado, el rasante y las secciones transversales. Y en cuanto a las secciones transversales, que si no me equivoco en ISPOL las las denomina como superficies, habrá que escoger al estilo SC1, ¿de acuerdo? Escogeremos el estilo SC1, luego escogeremos la capa que nos interese, ya sea rasante, subrasante o si queremos exportar varias superficies, lo marcaremos y en el botón de Allow escogemos qué superficies son las que queremos exportar. ¿Vale? Rasante, plataforma, tierras, lo que corresponda, ¿de acuerdo? Vale, esto sería para el caso de ISPOL. En el caso de Clip, tengo aquí un par de imágenes que me he sacado. Bueno, esto lo busqué en un vídeo de cómo exportar en XML desde Clip. Ya os digo que no tengo licencia de este software, por tanto no puedo enseñaroslo en tiempo real. Pero bueno, que tendríamos, por ejemplo, un trazado de Clip, diseñado en Clip. Tendríamos que escoger en el árbol el trabajo o el vial que queremos exportar, darle con el botón secundario, exportar, luego seleccionar exportar a la XML y posteriormente nos lleva a esta ventana, ¿vale? Esta ventana puede ser diferente en función de la versión de Clip que tengáis. En este caso, no sé qué versión era esta, creo que es moderna, pero no lo sé seguro, porque ya digo que yo no he trabajado con Clip, ¿de acuerdo? Pero bueno, tendríamos que escoger la ruta en la que queremos almacenar el fichero, evidentemente, qué carretera es la que queremos exportar, que la hemos seleccionado en el árbol anteriormente, marcamos geometría en planta, geometría en alzado y luego las superficies o las capas, ¿vale? Aquí es donde nos da 2 opciones en esta ventana. La opción de exportar las secciones transversales como cross sections o como streamlines, ¿de acuerdo? Si exportáis como streamlines, lo que va a generar realmente son polilíneas, no van a ser ejes, o sea, no va a ser una sección transversal. Cada punto de la sección transversal se unirá con el siguiente y por tanto generará polilíneas, ¿vale? Lo que tenemos que marcar es cross sections. Y en este caso, en este vídeo, yo no vi la opción, pero si os da la opción en algún momento de elegir un filtrado de puntos, marcar siempre sin filtrar los puntos. O sea, que vaya sin ningún tipo de filtro, porque si no nos puede borrar información crucial para replantear, ¿de acuerdo? También es posible que haya otra opción que permita exportar desde Clip, eso me han comentado a mí algún cliente, que es solo superficies, que no sea ni modo cross sections ni modo streamlines. Ese modo tampoco nos valdría, porque solamente nos exportaría MDTs, ¿vale? Modelos digitales del terreno, no no los ficheros que nosotros conocemos o el formato que nosotros entendemos, una carretera de geometría horizontal, geometría en alzado y las secciones transversales, ¿de acuerdo? Bien. Luego, para el caso de
de Civil, vamos a ver ahora. Este sí que tengo un ejemplo preparado, ¿de acuerdo? Tengo por aquí, bueno, este sería un pequeño camino que se ha diseñado desde Civil, ¿vale? Ya digo, tampoco lo manejo mucho, os explico simplemente cómo exportar esta información, ya digo que no sé cómo se ha generado, ¿de acuerdo? Pero en el árbol de Civil, de todo lo que es el diseño de este vial, en la parte izquierda tenéis las obras lineales, ahí es donde nos indica, bueno, donde hemos diseñado nuestra carretera, ¿de acuerdo? Entonces, lo seleccionaríamos y con el botón secundario le daríamos a exportar a LAN XML, ¿de acuerdo? Nos abriría esta ventana en la que, si os fijáis en todo este árbol, que sería, si no me equivoco, es el mismo que aparece aquí, está marcado solamente obras lineales, ¿vale? Sé que se ve un poquito mal, es por la resolución que tengo en este ordenador, que es un poco elevada, pero aquí hay una casilla para marcar y solo está marcada la de obras lineales, ¿de acuerdo? Es la que tendríamos que marcar para exportar nuestra carretera de Civil. Elegiríamos el formato, en este caso nos da 3 opciones, yo siempre escojo la más moderna, ¿vale? La última que haya disponible, y aceptamos. Una vez aceptamos, nos va a pedir dónde queremos exportar esta carretera. Bueno, vamos a almacenar donde yo tenía todo preparado para el webinar de hoy, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí, en el de carreteras, en ficheros de ejemplo, Civil, y aquí lo guardaríamos y lo sobreescribimos, ¿vale? De esta manera ya tendríamos nuestro formato LAND XML para la carretera de Civil, ¿vale? Bueno, no lo he comentado, pero un poquito adelantado y se me ha olvidado decirlo antes. El tema de exportar en LAND XML, como ya sabéis, bueno, tanto Clip como ISPOL y otros softwares trabajan con sus formatos de nativos, ¿no? .exe o .ras, .trv, bueno. Pero el formato LAND XML es un formato estándar, ¿vale? Entonces podemos exportar desde cualquier tipo de software que tengamos. Si exportamos nuestra carretera en LAND XML, siempre vamos a poder importarla en Magnetic, porque es un formato estándar, ¿vale? Es como un fichero TXT para puntos, ¿de acuerdo? Aún así, Magnetfield, como ya sabéis algunos, permite importar también los ficheros nativos de cada uno de estos softwares, ¿vale? Que lo sepáis. Vale. Aparte de lo que acabamos de ver de Civil, ISPOL y Clip, tengo también un ejemplo preparado de MDT, ¿vale? En el caso de MDT sí que tengo una licencia, así que os voy a enseñar una pequeña carretera que hemos diseñado para este webinar, ¿vale? Que es lo que vamos a exportar y es con el fichero que vamos a trabajar luego para la importación en Magnetfield, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues como podéis ver, aquí yo tengo creado, bueno, tengo una superficie primero del terreno natural, que la he curvado, ya el mallado y las curvas de nivel, vamos a ocultarla si queréis. ¿Vale? Este sería la malla del terreno natural que está descargado de internet, no hemos ido a campo para ello. Hemos diseñado un vial, un eje, con este eje hemos sacado el longitudinal, aquí tendríamos el terreno natural que sería la línea verde y hemos generado una rasante. No nos hemos complicado la vida, como digo, este es un ejemplo simplemente para este webinar, así que hemos hecho una rasante de pendiente continua, ascendente y no nos hemos preocupado del aprovechamiento de tierras, ¿vale? Entonces tenemos también la rasante, evidentemente, y con todo esto hemos generado unos perfiles que podemos ver por aquí, ¿vale? Unas secciones cajeadas. Como podéis ver, aquí tenemos un pequeño paquete de firmes que es de 40 centímetros, si no recuerdo mal, la línea verde que sería el terreno natural y con nuestra sección pues hemos hecho ya el corte para definir los taludes, saber hasta dónde llegan, ¿de acuerdo? En el caso del terraplén, como es este de aquí, para este PK, el 170, pues tendríamos un desmonte con una pequeña culeta, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los 3 elementos conocidos habitualmente que son los que vamos a exportar, ¿de acuerdo? Exportaremos el eje, que es este que vemos aquí a la izquierda, la rasante y 2 secciones realmente. Una que va a ser la de tierras, que es esta polilínea de aquí, esta es una de las capas, y otra de las capas que será la de firme, que es este que estoy seleccionando ahora mismo, el paquete de firmes. Entonces, para exportar al LAN XML desde MDT, previamente tenemos que tener un segmento creado, ¿vale? Que, bueno, ya lo habremos creado anteriormente para generar los transversales del terreno modificado, pero en ese segmento lo que a mí me preocupa y es lo importante es que tengáis cargado en ese segmento el eje y la rasante, ¿vale? Entonces, primero definimos nuestro segmento, que sería desde MDT8, en este caso por la última versión, pero si tenéis las versiones anteriores me parece que no hay mucha diferencia, ¿vale? Entonces, elegimos el segmento, definir editar. Yo lo tengo creado, así que voy a editarlo simplemente para ver la información que contiene. Y como veis, yo ya tengo cargado un eje, una rasante
y luego sí que tengo más información que no me importa que esté cargada en el segmento, pero no la voy a utilizar luego para exportar en XML. Los transversales los tengo aparte, ¿vale? Porque estos transversales son los del terreno original, no son los creados con la sección cajeada, ¿vale? Y bueno, también hay sobreanchos, peraltes, etcétera. Bueno, tenemos el segmento con el eje y la rasante, está aquí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer la exportación. Para exportar desde MDT8 sería desde BIM exportar a LAND XML. En el caso de que tengáis una versión anterior a MDT8, hablamos de MDT7,5 o 7, a partir de las 7 son las que yo recomiendo para exportar correctamente a LAND XML, ¿de acuerdo? Pero bueno, si tuviéramos esas versiones, sería desde utilidades y aquí os vendría exportar a LAND XML, ¿vale? Es la única diferencia. Vale, entonces escogeríamos, como digo, desde la 8, BIM, exportar en XML. Aquí ahora nos dice, bueno, qué es lo que vamos a exportar. ¿De acuerdo? Primero un nombre de ese fichero, vamos a llamarlo carretera MDT, no me voy a complicar la vida. Y le vamos a decir qué es lo que queremos cargar. Pensad que un fichero LAND XML puede contener mucha información, no solamente carreteras, segmentos. Esto vale para un fichero de puntos, como podéis ver aquí, para superficies, modelos digitales del terreno, para incorporar ejes o segmentos que va a tener eso, eje rasante, ¿vale? Transversales, también podría contener polilíneas, bueno, un montón de información, ¿de acuerdo? Vamos a escoger nuestro segmento, que lo tenemos por aquí. Ahora está cargando, está generando está cargando los transversales de ese segmento para poder exportarlos a LAND XML, que lo puedo leer. Vale, aquí lo tenemos, acaba de leer nuestro segmento. Esto es toda la información que contiene. Yo, como os decía, y esto sí que es importante, quedaros solo con el eje y con la rasante. Sobre todo por el tema de los transversales del terreno, que no nos sirven para nada, no los vamos a utilizar, ¿vale? Así que esto lo quitamos. Las secciones tampoco nos van a hacer falta, así que las quitamos también, ¿vale? Igual entre los peraltes, que ya está generado. Ya tengo mi sección transversal cajeada con los peraltes generados, ¿de acuerdo? Y el longitudinal también lo quitamos, porque el longitudinal del terreno, si no lo quitamos, lo va a interpretar como una rasante, y no es una rasante para nosotros. En este caso, nuestra rasante es la que hemos creado, ¿vale? Entonces también la quitaríamos. Nos quedamos con el eje y la rasante y ahora le incorporamos los transversales que hemos creado, ¿vale? Lo tendremos creados. Yo en este caso tengo dos creados, ¿vale? Estos son los del terreno original, esto nos olvidamos, y tengo creado un transversal de tierras, que es el que hemos visto antes, ¿vale? Y el que llamamos rasante, que sería el del paquete de firmes, ¿vale? Entonces selecciono primero el rasante. Podemos añadir más de un transversal, así que añado el otro transversal, lo incorporamos también, el de tierras. Ahora ya tenemos nuestro eje rasante y dos transversales, y voy a aprovechar, y como tenemos también el modelo digital del terreno original, del terreno natural, también lo vamos a incorporar en este fichero XML para poder importarlo. Vamos a importar todo, ¿vale? Entonces voy a decirle superficie y me traigo el terreno real, ¿vale? Entonces, aquí lo que vemos en la lista, todo esto es lo que vamos a exportar a mi fichero LAN XML que se va a llevar carretera MDT. Vale, entonces aceptamos, decimos dónde queremos exportar, yo voy a dejarlo por aquí en una ruta en particular, ficheros ejemplo applitop, aquí lo vamos a dejar, ¿de acuerdo? Ya existía, evidentemente, le voy a decir que lo reemplace y ya lo tenemos generado, ¿vale? Bien, una vez hecho esto, vamos a ver la importación de estos ficheros en MagnetFill, ¿de acuerdo? Bien, para importar la carretera tenemos que seleccionar, evidentemente, importar, ¿de acuerdo? Como ya os decía, solo vamos a ver el formato de LAND XML para importación, porque yo es mi recomendación para trabajar con carreteras, sea cual sea el software de diseño de trazado que tengamos, ¿vale? Utilizar este estándar. Pero bueno, aún así quiero que veáis, porque existe la opción, evidentemente, que si yo escojo en carreteras el formato, lo despliego, tengo opción de importar los ficheros nativos de Eclipse, los ficheros nativos de Ispol, también de Carlson, de Bentley, de lo que tengamos, hay un montón de opciones, ¿de acuerdo? Pero bueno, en este caso, como insisto en ello, vamos a usar el formato estándar, LAN XML, ¿vale? Bien, aquí nos permite la carretera importarla en una capa en particular. Ya sabéis que MagnetFill, como os conté hace 2 semanas, trabaja por capas. Por defecto, si no lo marcamos, nos lo va a traer en la capa 0, que es la capa predeterminada o capa por defecto con la que trabaja MagnetFill, pero podríamos asignarla a una capa en particular, ¿vale?
Y luego en el caso de carreteras, como podéis ver, se nos abren dos opciones, ¿vale? Que sería la de secciones transversales con puntos de talud y fusionar secciones transversales. Bien. Secciones transversales con puntos de talud, para esto, y antes de su exportación, os voy a enseñar un poquito cómo es la estructura de ese fichero en XML, que también me valdría, lo he enseñado sobre todo lo que son los transversales, ¿vale? También me valdría un fichero nativo para entender qué es lo que hace esta opción, ¿de acuerdo? Bien, tengo por aquí preparado, este sería el XML que hemos generado realmente. Ya sé que esto parece un lío, pero lo voy a resumir y lo vais a entender muy rápido, ¿vale? Toda esta primera parte nos olvidamos, que simplemente es información del proyecto, y cuando llegamos a alineaciones, ¿de acuerdo? Aquí nos está diciendo la alineación del el diseño del eje, así que lo oculto, no nos interesa ahora mismo. Este es el diseño de la rasante. Entended que, como yo os dije, simplemente hice una pendiente de ascenso, no tiene parábolas ni nada parecido, por lo tanto, solo tiene esto de información, no tiene casi nada. Y una vez vemos los perfiles transversales a la rasante, tenemos las secciones transversales, cajeadas cada 10 metros, ¿de acuerdo? Si os fijáis, aquí empezamos para el PK0, tenemos el transversal de tierras y el transversal que yo llamo rasante, que sería el de firme, ¿vale? Luego para el PK10 un tanto de lo mismo, para el PK20 lo mismo y así sucesivamente, hasta que termina el fichero, ¿vale? Es la parte que más ocupa del fichero. Estos perfiles transversales, en el caso, por ejemplo, de tierras, está definido por un desplazamiento horizontal con respecto al eje, ¿vale? Es decir, el punto transversal, ¿a qué distancia está de mi eje? ¿Vale? En este caso está a menos 8,5 metros, es decir, que está a mi izquierda a 8,5 metros y tiene esta cota absoluta, ¿vale? Esta es una cota absoluta. Así sucesivamente, hasta llegar al punto de la derecha del todo de la sección transversal. Entonces vamos con negativos, aquí este sería el punto central, ¿vale? Desplazamiento horizontal 0 con su cota absoluta y puntos de la derecha. Es decir, cada uno de estos puntos, y los tengo aquí preparados, se correspondería con este dibujo, ¿de acuerdo? Así lo vemos de una manera más gráfica. Lo que está haciendo es, en el caso del firme, que sería este paquete de firmes, ¿vale? Tenemos una cota de rasante, aquí está, esta línea de comparación, ¿vale? Y de izquierda a derecha me va a poner las coordenadas o me va a decir cómo están los puntos, ¿no? Pues imagínate que es el PK0 y me dirá pues que esto es un perfil simétrico, ¿de acuerdo? Entonces, a menos 5,119 metros, es decir, este punto de aquí, estará a menos 5,119 respecto al eje horizontal y a una cota que será la cota de la rasante menos esto. Y ese será el valor que pondrá, en vez de 776,250, pues pondrá 775,750, más o menos, ¿vale? Que sería la resta de estos dos valores. Bien, y así sucesivamente. Primero este punto, luego sería este punto de aquí, el otro vértice, luego el siguiente vértice, luego el eje, y así hacia la derecha. Vale. En el caso de que tengamos un talud, porque este era de firmes, tendremos un punto más que será este, o más incluso si tenemos un desmonte y tenemos cuneta, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer Magnetic, que os decía, lo de las secciones transversales con puntos de talud, es este punto de aquí, que realmente solo hace definirme el talud, va a ser el punto de corte de mi talud con el terreno natural que yo utilicé para diseñar mi sección transversal cajeada, ¿vale? Lo que hará Magnet es, este punto no lo importará en la sección transversal y lo utilizará para generar una alineación, un vector infinito, ¿vale? De manera que yo podré hacer el replanteo de taludes, el seguimiento de los taludes para esa ejecución, ¿vale? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo aquí otro diseño, veis que la línea verde es mi terreno natural, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso del desmonte, si van a ir recortando, como ya sabéis, pues si tengo un desmonte muy elevado, aquí tengo líneas cada 2 metros, pongamos que esto es 2, 4, 6, 8 metros más o menos, ¿vale? No van a desmontarlo todo de golpe, van desmontando pues cada 2 metros más o menos. Entonces, al marcarle la sección infinita, cuando lleguen a esta línea de aquí, esta tongada, yo podré replantear este talud porque tendré un vector infinito, no esta línea y este punto definidos únicamente, ¿de acuerdo? Entonces, para eso es para lo que nos sirve el marcar esa opción, ¿vale? De todos modos, lo veremos también gráficamente luego en Magnefield, qué es lo que hace, ¿vale? Esto simplemente es que lo vierais. Entonces, la dejamos marcada. Y en el caso de fusionar las secciones transversales, lo que haría es que si yo tengo un fichero de carretera con más de un transversal, ¿vale? Como es el caso ahora mismo, que tenemos un XML con dos capas, ¿no? La de tierras y la del firme. Si marcamos fusionar secciones transversales, nos va a mezclar las dos secciones, las dos capas, y nos va a generar una única sección transversal, ¿vale?
que va a ser la mezcla de las dos. Entonces, yo es una cosa que no la veo interesante, no la entiendo para qué nos puede hacer falta. Seguramente alguno o en otros países le encuentren la utilidad, pero al menos nosotros, tal y como trabajamos generalmente, es una función que no hay que marcar porque no la vamos a utilizar nunca, ¿vale? Una vez tengo todo esto definido, avanzamos y tenemos que seleccionar cuál es la carretera que queremos importar, ¿vale? El fichero XML, ¿de acuerdo? Entonces, estaba confirmando la ruta, si la tenemos bien. Esta es la que acabamos de crear ahora mismo, ¿vale? La escogemos, le damos a aceptar y como veis, me está diciendo que he importado una carretera, 2 secciones transversales, una rasante, un eje y 442 secciones tipo, ¿vale? Bien. Este fichero, como ya os dije, solo tenía definido un eje, una rasante y 2 secciones transversales. Entonces, ahora lo que me toca explicaros es qué es la carretera que he importado y por qué me importa 442 secciones tipo, ¿vale? Vamos a cerrar esto. Vamos otra vez al menú principal y vamos a ver también qué es lo que nos ha importado. Bueno, antes de analizar cómo estructura Magnet la carretera, vamos a hacer una pequeña prueba de ver si hemos importado bien el diseño, ¿vale? Entonces yo para confirmar siempre si lo he importado bien o no, me voy a mapa, ¿vale? Entro en la vista en los elementos que he importado y aquí tengo mi vial importado, ¿vale? Fijáis, lo tengo diseñado, o sea, lo tengo visualizado con PKs cada 100 metros, ¿de acuerdo? Este sería el eje, la línea central, y me marca luego en rojo las líneas de la plantilla o la sección transversal que está utilizando. Todavía no sabemos cuál está mostrándonos, pero eso lo vamos a ver ahora, ¿vale? También me gusta a mí por confirmar que está bien importado, si tuviéramos un diseño que igual está en el de 50 y no sabemos si lo está o no, bueno, ya sabéis, ¿no? Yo lo que suelo hacer es irme aquí a las configuraciones de mapa y en imágenes de fondo activarme el binge híbrido. Y así puedo ver si está bien colocada con respecto al terreno. Yo aquí estoy viendo que está bien, bueno, yo la diseñé aquí, así que sabía que iba a estar bien, evidentemente. Y como veis, este era era una zona aérea, un pequeño camino donde le he aplicado unas cuantas curvas y ya estaría, ¿vale? Voy a quitar este mapa de fondo para que no nos estorbe, ¿vale? Y, perdón, no lo he quitado, vamos a quitarlo ahora. Sí. Y luego también voy a comentaros en la pestaña de entidades, que esto os lo enseñé en el módulo de GIS hace 2 semanas, aquí tenemos otra opción de carreteras que creo que no la comenté, pero si yo no marco la opción de carreteras, esto es lo que voy a mostrar en mapa, ¿vale? Si yo no marco carreteras, evidentemente no veré mi carretera, ¿vale? Si marco carreteras es cuando la voy a empezar a ver. Si solo marco carreteras, solo veré el eje, ¿vale? Si marco PK, me marca PKs cada 100 metros o 10 según yo lo tenga configurado en mi carretera, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Si marco transiciones, me marca también los PKs de los puntos de transición y si marco plantillas, me mostrará también la sección transversal que tenga cargada esa carretera, ¿vale? Entonces, para ver esta carretera y cómo está diseñada, vamos a ver cómo la ha importado Magnet, ¿vale? Entonces, vamos primero a editar, seleccionamos luego carreteras y estos serían los iconos de carreteras, ¿vale? De la edición de carreteras. Voy a empezar primero por horizontal, que veamos la información, horizontal, vertical, secciones y plantillas, luego os enseño carreteras. Y polilíneas lo veremos al final, ¿vale? Entonces, en horizontal será mi eje, esto es lo que nos ha importado, el eje 1, esta es su previsualización en planta. Si le damos a editar, nos muestra la información, coordenadas de inicio del eje, el PK de inicio del eje, y si vamos a la siguiente pestaña, en elementos, cómo está configurado este eje. Una recta, una conotoide, una circular, otra conotoide, una recta, algo típico, ¿de acuerdo? Bien. Por supuesto, todos los ejes, bueno, todos los elementos de carreteras en Magnet Field son editables. Aquí no solamente estamos visualizándolo en elementos, sino que yo podría incorporar, editar o añadir información, ¿vale? Aquí en el botón de añadir me deja incorporar una recta, una circular o entrando en cualquiera de estos elementos, si lo pincho 2 veces, me deja editarlo, ¿vale? Si quiero hacer alguna modificación rápida o simple en campo, ¿de acuerdo? Vale, esto para el caso del eje. En el vertical es lo mismo, pero en la rasante, evidentemente, aquí tenemos la previsualización, es un corte de perfil de la rasante. Editamos PK de inicio de PK y los elementos, que como os he dicho, es una línea continua, una pendiente continua, por tanto, solo tiene un elemento, no tiene más información. Si tuviéramos otros acuerdos parabólicos, etcétera, aparecerían aquí en la lista, ¿de acuerdo? Para continuar vamos a ir directamente a secciones transversales. Como ya sabéis, nosotros hemos importado 2, la de rasante y la de tierras, que la de rasante es la de firmes, ¿vale? Si entramos a editar una de ellas, porque esto simplemente es una previsualización horizontal, ¿vale? Si entramos en su edición, vemos que nos está mostrando un gráfico de cómo es la sección que ha importado, ¿vale?
nos diferencia, bueno, los puntos son los puntos que hay que definir en la sección, evidentemente. En azul, voy a hacerle un punto de zoom, vamos a verlo bien, ¿vale? En azul sería la plataforma que ha importado y en rojo es el talud que ha definido o creado, ¿vale? Ahora vamos a ver bien eso. Veis que aquí tenemos definidos pues, para el PK0, para el PK20 tenemos uno distinto, para el PK30 otro distinto y así sucesivamente, ¿vale? Si entramos en la edición de estos transversales, vemos que Magnet tal y como lo hace es asignarle un PK y asignarle a ese PK una plantilla para la izquierda y una plantilla para la derecha. Y es que es como otro fichero, ¿no? Que está seleccionando aquí el desplegable. Entonces, lo que quiero entender, que entendáis es que Magnet va a cortar, cuando hacemos la importación, el lado izquierdo del lado derecho, va a definirlos como dos plantillas distintas y cuando genera la sección transversal, le aplica la plantilla de la izquierda y la plantilla de la derecha. ¿Vale? Estas plantillas son las que están, como hemos visto antes, en el icono anterior de plantillas. ¿Vale? Como veis, tenemos, por ejemplo, para la capa de firmes, que es la de rasante, para el PK0 tenemos un diseño. ¿Vale? Si entramos en su edición, nos está diciendo que tenemos un punto, fijaros, lo que hace Magnet, ¿vale? En las secciones transversales, en las plantillas, es convertir todas las cotas absolutas que estaban en nuestro fichero, las cotas absolutas de los puntos de la sección transversal, los convierte a cotas relativas con respecto a la rasante, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el primer punto de nuestra sección transversal que se encuentra a 3,5 metros de mi eje, sería este punto de aquí, ¿vale? Baja verticalmente con respecto a mi rasante, en este caso, ¿vale? 7 centímetros, ¿vale? Esto lo veríamos aquí, que sería esta diferencia, ¿vale? Este sería mi diseño, este sería la cota de la rasante. En el fichero, este punto, en el fichero del XML, si lo abrimos ahora mismo, ¿vale? El primer punto que está a 3,5 metros realmente tiene esta cota, 775,780, pero, como podéis comprender, esta cota, la resta, es ese valor, 0,7. ¿Vale? La diferencia con respecto a la rasante de ese punto es 0,7. Entonces, como veis, Magnet lo ha convertido a una distancia relativa, ¿vale? A un diferencial. Para el siguiente punto, que bueno, esto simplemente es el arcén, veis que me da otro valor relativo al punto anterior, es decir, que este punto está a 1 metro del punto anterior y baja 0,2 metros, 2 centímetros, con respecto al punto anterior también, ¿vale? Este vertical siempre es con respecto a este anterior. Es decir, que realmente este punto está 9 centímetros por debajo de la rasante, ¿vale? Como os digo, todo información relativa. Y como veis, no tengo más elementos de puntos. No tengo ningún punto más. Sin embargo, también tenía definido el desmonte o el terraplén. Aquí tenemos un punto más. Si analizamos el XML, vamos a la parte derecha, tenemos un punto a 3,5 metros, otro a 4,5 metros, y luego tenemos aquí más puntos, a 5 y a más puntos. Perdón, el rasante, disculpa, que estamos viendo la rasante, el firme, ¿vale? Tenemos un punto a 3,5 metros, otro a 4,5 y otro a 5,119, ¿vale? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que este punto no nos lo ha importado, ¿vale? Como punto de transversal, porque hemos marcado la opción de secciones transversales con puntos de talud. Ha dicho que lo que le hemos dicho es que este punto lo único que hace es definirnos cómo va a ser nuestro talud. No va a ser un punto como así, sino que solamente nos define cómo va a ser nuestro talud. Por tanto, en Magnet, desde este punto anterior, ese punto a 5,119 metros estaría, por ejemplo, a esta altura, imaginémonos por aquí más o menos, lo que ha hecho ha sido prolongarlo a generar ese vector rojo, ¿vale? Esa línea, y hacerla infinita. Y nos ha generado nuestro talud, en este caso del terraplén, ¿vale? Lo mismo para la parte derecha y así sucesivamente con todos los puntos. Ese punto lo hemos convertido en este valor que estamos viendo aquí. Un terraplén de 1,5, ¿vale? De 1,5 partido de 1. Es decir, es un 3,2. Un terraplén que es un 3,2. ¿De acuerdo? Si vemos, por ejemplo, aquí un ejemplo de... Por aquí habrá una plantilla de desmonte, perdona. Es parecido. Si es que consigo encontrar la plantilla correspondiente al desmonte. Tenemos unas cuantas. Aquí había una. Sería un tanto de lo mismo, solo que tenemos la cuneta y nos tira el desmonte hacia arriba. Evidentemente, no nos rellena valor de terraplén, solo nos rellena valor de desmonte, que en este caso yo los desmontes los he hecho con un talud 1,1.
¿vale? Bien. Una vez dicho esto, como os he dicho también al principio, la importación, aparte de habernos traído este eje horizontal, esta rasante y estas secciones transversales, nos ha generado una carretera, ¿vale? Eso lo tenemos en el primer icono. Es lo más importante una vez importada la carretera, ¿vale? Si entramos en carretera, nos ha creado una carretera que la ha llamado con el nombre del eje, ¿de acuerdo? Del eje que ha importado. De hecho, nos creará tantas carreteras como ejes le importemos, porque en un fichero en XML puede contener más de una carretera, más de un eje, más de una rasante y más de una sección transversal, evidentemente, ¿vale? Entonces, nos ha creado una carretera. Si entramos en su edición, vamos a ver que esta carretera, que la he llamado así, está definida, bueno, está en la capa 0, porque ya sabéis que no le hemos especificado ninguna capa, entonces la he metido en la capa por defecto, y está definido por un eje, el único eje que hemos importado, aquí lo tenemos, una rasante, la única rasante que hemos importado, evidentemente, tiene un intervalo por defecto de 100 metros para los PKs. Esto no nos va a influir en nada porque de cara al replanteo podremos configurarlo cuando estemos replanteando, ¿vale? Pero podemos cambiarlo aquí. Yo lo voy a dejar como está. Y si nos vamos a la pestaña de superficies, vemos que tenemos las secciones transversales que le podemos asociar a esta carretera y por defecto nos ha escogido la de tierras, que es si no recuerdo, creo que es la primera que lee del fichero XML, ¿vale? Si desplegamos podemos cambiarle y escogerle la otra capa, la de firmes, ¿vale? Lo dejamos en tierras, me parece perfecto. Así es como está definida. Mi recomendación es que, como tiene cargada en este caso la capa de tierras, esa sección transversal, lo que haría sería cambiarle el nombre y ponerle el nombre de la superficie o sección transversal que tiene asociada a esta carretera. Ponemos eje 1, tierras, ¿vale? Y a su vez me voy a crear otra carretera con la otra sección transversal, ¿vale? De hecho, mi recomendación para vosotros, aunque se pueda editar esta carretera, es que creéis tantas como secciones transversales que queréis cargar, ¿vale? Vamos a crear la otra carretera, vamos a llamarla igual que esta, eje 1, pero va a ser firme, porque le vamos a poner la sección del rasante, ¿de acuerdo? La dejamos en la misma capa, el eje es el mismo, evidentemente, la rasante es la misma, aquí nos deja por defecto un intervalo de 10 metros, vamos a dejarlo así, para que veáis que no pasa nada. Y en superficie, en secciones transversales, le vamos a asociar la de la rasante, la del firme, ¿de acuerdo? Citamos y ya tengo mi otra carretera creada. En estas previsualizaciones va a ser igual, porque el eje es el mismo y la rasante es la misma, solo que uno tiene la sección transversal de tierras y la otra tiene la sección transversal del paquete de firmes, ¿vale? Bien. Además de esto, si seleccionamos una carretera y le damos aquí a puntos, también podemos ver todos los puntos de la geometría horizontal y vertical, puntos singulares, ¿de acuerdo? Pues aquí vemos que tenemos solamente horizontales, estos son todos los puntos singulares, donde empieza una crotoide, donde empieza el arco de una circunferencia, el punto de una circunferencia, todo esto, ¿de acuerdo? Mi rasante, ya sabéis que es una pendiente, no tiene prácticamente nada de información, por tanto, no me está poniendo puntos singulares verticales, ¿vale? Pero si los hubiera, también me los marcaría, ¿vale? Vale. Además de esto, también quiero aprovechar para comentar que desde este menú de carreteras que estamos ahora mismo, pensad que estamos en editar carreteras y luego haciendo mi agrupación de carreteras, ¿vale? También en la M de Magnet, en el menú, tenemos la opción de importar desde aquí las carreteras. Sería exactamente lo mismo que he hecho antes al principio desde importar, solo que desde esta ventana, ¿vale? Desde un submenú, ¿de acuerdo? Exportar las carreteras que yo tengo ya creadas aquí, ¿vale? Bueno, también se puede intercambiar esta información entre trabajos, no solamente entre ficheros, ¿de acuerdo? Y también me permite crear una superficie de mi carretera, ¿vale? Va a convertirme estos elementos de tipo eje, rasante y transversal en una superficie, en un modelo digital del terreno, ¿vale? Esto, de todos modos, yo no lo veo interesante si no he importado mi carretera sin los puntos del talud, ¿vale? Si yo quiero definir bien mi carretera, como el diseño de mi carretera ha sido con el corte del terreno natural, pues quiero utilizar también esos taludes que se han diseñado, ¿vale? Tal y como la importo yo ahora mismo, como la he creado con taludes infinitos, he importado ese último punto de la sección como un talud, el MDT de la carretera, el modelo digital que me va a crear ahí al hacer una superficie, se va a limitar simplemente a donde va a empezar, o sea, a la cabeza del talud de terraplén y a la cabeza, o mejor dicho, al pie de mi talud de desmonte. Hasta ahí va a quedar, ¿de acuerdo? Entonces, para este caso no lo voy a aplicar, ¿vale? Pero
vamos a hacer otra importación ahora, y así también vamos a ver esa diferencia, de esta misma carretera, pero desmarcando esa opción, ¿vale? Entonces vamos a hacer un trabajo nuevo para todo esto, no quiero meter la información repetida. Vale, ya tengo mi trabajo nuevo, limpio. Voy a decirle que quiero importar, bueno, de hecho no voy a importarlo desde aquí, para que veáis que también funciona. Vamos a hacerlo desde editar carreteras, en carreteras, que no tengo nada en este trabajo. Voy a darle la M de Magnet y le voy a decir que quiero importar una alineación, una carretera. ¿Vale? Le damos aquí, me está diciendo que quiero importar carreteras, la en XML, desmarco esta opción que hemos dicho y me importo mi carretera. ¿Vale? Aquí tengo, me ha importado exactamente lo mismo. Y si vamos a ver, bueno, tengo la carretera creada, o sea, ya me la ha creado, evidentemente, al igual que antes, voy a editarla, voy a ver, bueno, el eje y la rasante ha aplicado lo mismo, todo igual. La superficie la ha aplicado también la primera que ha leído de las dos, la de tierras. Por tanto, voy a modificar el nombre de mi carretera a eje 1, tierras. Y me voy a crear otra más con la otra sección transversal que va a ser eje 1. Le asociamos el eje, le asociamos la rasante y en superficie le ponemos el de rasante, que es el de fibras. ¿Vale? Tengo mis dos carreteras creadas. Bien, ahora, ¿qué diferencia hay entre estas dos carreteras que he importado ahora mismo y las que había importado hace un momento? ¿No? Que sería la duda. Bueno, si vamos a ver la sección transversal, a ver cómo están ahora, este mensaje, fijaos que yo voy a cogerle tierras, ¿vale? Si yo lo edito, es igual que el que hemos visto antes, esta sección transversal, solo que antes, desde este punto a este punto me marcaba las líneas en color azul y ahora, y las de talud y de desmonte, me las marcaba en rojo y eran líneas infinitas. Sin embargo, ahora me las marca también en azul y me las está cortando hasta aquí y no me está definiendo un talud infinito. Es decir, que este punto antes no lo había importado, ¿vale? Pues por haber marcado esa pestaña, y lo que hacía era unirme este punto con este, lo generaba de manera infinito y no me importaba el punto. Ahora lo que le he dicho es que me lo importe como punto, por tanto, no es capaz de definirme o de interpretar los taludes porque ya están definidos como plataforma, ¿vale? La diferencia es que cuando yo quiera replantear los taludes luego de esta carretera, tal y como la he importado ahora mismo, tendré que definirle yo manualmente qué talud tengo de terraplén y qué talud tengo de desmonte. ¿Vale? Esa es la única diferencia. En vez de que lo reconozca de manera automática, tendré que indicárselo yo luego manualmente. Lo bueno de haberla importado así es que yo ahora mismo, si me creo la superficie de esta carretera con la capa de tierras, ¿vale? Me la va a crear con toda esta plataforma, mientras que antes me la va a aplicar desde aquí hasta aquí. Esta parte intermedia es la que me va a generar la superficie. ¿Vale? De hecho, vamos a hacerlo ahora. ¿Vale? Si yo me vengo a carreteras, escojo la carretera de tierras, que es donde la parte que más me interesa para cubicar todo el mundo de tierras, ¿vale? Le doy al M de Magnet, le digo crear superficie a partir de carretera y voy a crear una superficie que será carretera tierras. ¿Vale? Le digo que aceptar, ya está. Así de rápido ya me he creado toda la superficie de mi carretera. ¿Vale? Entonces me salgo, me vuelvo a salir, vamos a ver el mapa. Si yo ahora mismo aquí, en las entidades de mapa, voy a ocultar la carretera, y fijaos que en la pestaña de MDTs que os enseñó mi compañero Said, tengo un MDT nuevo que es el que acabo de crear. ¿Vale? Si lo tenemos aquí, este es el MDT que me ha creado. ¿Vale? Y esta es toda la superficie de mi carretera. Y esto, por ejemplo, para las extendedoras y demás, suele ser mucho más cómodo trabajar con ficheros de superficie, ¿vale? Esto cada uno que trabaje en los viales sabe cómo tiene que trabajar o cómo resulta más cómodo. Hay gente que le gusta trabajar con ficheros, hay gente que le gusta trabajar con la carretera definida como eje, rasante y transversales, y hay gente que prefiere tener un eje y una superficie. Bueno, pues si no la generáis en vuestro software de diseño, también se puede generar en map, ¿vale? Esta superficie, lo que podemos hacer también con ella sería, por ejemplo, curvarla. Y así veremos cómo tiene definidos los peraltes, bombeos de la carretera, y nos va a ayudar y nos va a dar información de si tiene algún error durante el diseño de la carretera, si se ha diseñado mal en algún punto, ¿vale? Entonces voy a hacerle un curvado, ¿vale? Vamos a ir aquí a curvado, voy a seleccionar este MDT, el de la carretera, me está dando información otra vez de este MDT, y ahora me va a preguntar, cuando le dé a siguiente, esto ya lo sabéis porque ya lo habéis visto, pero bueno, lo vamos a repetir, cómo quiero curvarlo. Pues voy a hacerle un curvado, por ejemplo, cada 20 centímetros. ¿Vale? Voy a grabar
ahora está calculando todo este curvado, ¿vale? Todas las curvas de nivel de esta carretera. Y os recuerdo que en Magnet, cuando hace los curvados, nos va a generar polilíneas por cada una de estas curvas de nivel, ¿vale? Que van a ser polilíneas que yo pueda exportar luego un dibujo de WG o usarlas para lo que necesite, ¿de acuerdo? Nos da la información y aquí en mapa podemos previsualizar todas estas curvas de nivel. Ahora mismo igual no lo vemos muy claro porque también nos está superponiendo el MDT, pero vamos a ir ahora al menú principal, vamos a ir a mapa. Aquí en las entidades de mapa vamos a ocultar este MDT porque no queremos verlo, solo queremos ver el curvado. Y en entidades ya lo tengo seleccionado, voy a aplicar rectas porque son polilíneas lo que nos ha creado, ¿vale? Entonces ahora si aceptamos, este es el curvado de mi carretera. Podemos apreciar las curvas de nivel de las zonas de terraplén y desmonte. En este caso, si no recuerdo más, es terraplén, ¿vale? Vemos cómo se van curvando, tenemos una pendiente muy pronunciada. Vemos como en el medio también tenemos unas pendientes hacia cada lado, un bombeo de la carretera, ¿vale? También se ve cuando pasa bueno, aquí cómo cambian los peraltes en la curva, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabéis. Y yo he dejado preparado, por ejemplo, aquí un error de diseño, lo he dejado así, para que veáis para qué me puede aportar este curvado. Veis como aquí tengo una recta, tengo de una curva, entro en una recta, porque yo aquí no le puse ninguna curva, ¿de acuerdo? Y fijaros como aquí me tira un curvado horizontal o perpendicular a mi eje. Es decir, que no tiene bombeo la carretera en este punto, ¿vale? Por ejemplo, así, al haberlo curvado así de rápido, ya he visto un problema en el diseño de la carretera, que aquí no tengo bombeo, mientras que en el resto de carretera se veía claramente estas flechas, ¿no? Que me indican el sentido del bombeo de mi carretera, ¿vale? De la pendiente. Esto era un simple ejemplo, ¿vale? Voy a importar también, para que veáis la superficie del terreno original. Si nos vamos a importar, os recuerdo que en ese XML que habíamos creado, habíamos aplicado también la superficie, ¿vale? La cosa es que al importar hayamos seleccionado carreteras y, por tanto, de este fichero, la XML, única y exclusivamente me importaba la carretera de ese fichero, ¿vale? Si yo hubiera puesto múltiple, de hecho lo vamos a hacer para verlo, y elijo el mismo formato, lance XML, me va a importar todo lo que encuentre en este fichero de XML, ¿vale? Le vamos a dar a siguiente, escogemos el mismo fichero, digo que sí. Bueno, le indicamos el sistema de producción que es este, ¿vale? Mi sistema de coordenadas. Y ya me está diciendo que ha encontrado una carretera y un MDT. Eso es lo que ha encontrado en ese fichero, ¿vale? La carretera no la voy a importar porque ya la tengo importada, pero me va a importar ahora el MDT, el modelo digital del terreno. Lo selecciono. Ahora me está diciendo, vale, de los MDTs que te he encontrado, porque podrían haber sido varios, ¿cuáles quieres traer? En este caso solo te tengo uno. Selecciono este terreno, esta superficie, este modelo digital, y ya lo tengo importado, ¿vale? Pues ahora si vamos al mapa, en el principal mapa, aquí tenemos el modelo digital del terreno natural. Si vamos a las entidades de mapa, voy a ocultar el curvado, las polilíneas, voy a activar los dos MDTs, vamos a ver que este esté bien configurado, sí, en sólido más malla, y aquí podemos ver nuestra carretera superpuesta en 3D junto con el terreno original, ¿vale? Fijaos cómo podemos ver que aquí la carretera tiene un terraplén, entra por aquí, el diseño hace que se meta dentro del terreno original, por aquí vuelve a salir, es decir, toda esta parte de aquí que está oculta, evidentemente tenemos un desmonte de mi carretera, ¿vale? Sería un desmonte. Esta parte de aquí tendríamos otra vez terraplén porque la carretera vuelve a salir por encima del terreno original, aquí tenemos un poquito de desmonte, volvemos a tener un cachito de terraplén, se vuelve a ocultar y al final por ahí al fondo, ¿vale? Si consigo llegar, sí, vuelve a salir mi carretera con terraplén. Esto es bastante visual, ¿vale? Bueno, evidentemente, si oculto el terreno original, podemos ver también la carretera en 3D, que así podremos ver también toda la parte de desmonte, ¿vale? Cómo estamos en la parte interior. Esto yo también con este icono de aquí, es una parte que quizás yo nos enseñé cuando mostramos lo de mapa, ¿vale? En el modo 3D puedo exagerar con este icono la escala vertical de mi dibujo, ¿vale? Yo arrastro así, esto sería en 1:1, ¿vale? Y según voy subiendo con el ratón, ya sé que no lo veis, pero yo estoy levantando el ratón como hacia arriba, lo que hago es exagerar toda mi escala vertical.
Claro, los taludes se pronuncian muchísimo, pero también en la parte interna podemos apreciar de una manera más pronunciada el bombeo, ¿vale? Está la parte del desmonte, por allí, por ejemplo, el terraplén y así toda mi carretera, ¿vale? Bien. Otra cosa que también nos puede aportar el haber importado la carretera, bueno, haberla hecho en MDT y haber importado el terreno original, es hacer un cubicaje y ver si está bien diseñado o no, o lo que nos haga falta. Si vamos a calcular superficies, puedo hacer una comparación de volúmenes entre el MDT original, que será el terreno original, terreno real, y aquí tendré que escoger o bien mi carretera, porque puedo hacer una comparación de volúmenes entre la carretera sin haberla creado como superficie, ¿vale? Sin haberla definido como un modelo digital del terreno, también la puedo utilizar para hacer una cubicación. O el modelo digital de la carretera que he creado, ¿vale? De hecho, bueno, aunque he creado el modelo digital, voy a poner, por ejemplo, carretera, ¿vale? Y voy a seleccionar la de tierras. La aplicamos, calculamos. Vale, esta no me ha cogido, vamos a coger el modelo digital del terreno, porque tengo que redefinir la de tierras, ¿vale? Entonces voy a coger el otro MDT que hemos creado, que es el de carretera de tierras. Información, calculamos y aquí podemos ver cuánto tenemos que desmontar y cuánto tenemos que terraplenar. Como ya os he dicho, mi diseño ha sido bastante malo, porque tenemos un aprovechamiento pésimo, ¿no? Aquí nos está sobrando, tenemos que tirar 75.000 metros cúbicos de tierra. Evidentemente, un diseño real no sería así. Estos valores tendrían que quedar lo más parecidos posibles para aprovechar al máximo la tierra, ¿vale? Bueno, pero es un ejemplo de que puedo hacer una comparación de volúmenes. Esto simplemente es una pequeña guinda al principio que estamos dando hoy de todo lo que podemos hacer con las carreteras, pero también la semana que viene veremos cómo yo puedo ya no solamente comparar ese modelo digital del terreno original con el diseño de mi carretera, sino el terreno que yo tenga en este momento, cuando esté replanteando, poder compararlo también con mi carretera en tiempo real y ver, por ejemplo, si se ha hecho parte de excavación y yo que sé, el jefe de obra igual pregunta, oye, ¿cuántos camiones hacen falta todavía para quitar esta parte de terreno? Pues podría hacer un cálculo de volumen al momento, rápido, en tiempo real, de cuánto material hay que retirar. ¿Vale? Bueno, para la parte de hoy, que llevamos ya una hora hablando, no quería explicar nada más. No sé si me dejaré algo, es posible que sí, ¿vale? Mi compañero Raúl me comentará ahora si me he dejado algo, pero a partir de aquí vamos a dejarlo hoy en este punto, para no alargarlo, y como os decía, la semana que viene aprovecharemos este ejemplo que hemos importado hoy, igual también utilizamos alguno más que tengo por ahí, los utilizaremos para ver cómo es el replanteo de carreteras, ¿vale? Todos estos iconos de aquí y también aprovecharemos superficies de carreteras, etcétera, 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 ¿vale? Pero eso ya creo que lo debemos de ver la semana que viene, ¿vale? Mira, hablando justo antes de darle la palabra a Raúl, me acabo de acordar una cosa. Voy a aprovechar una pregunta que escuché en estos webinars pasados. Nos comentabais, no recuerdo quién hizo la pregunta, pero nos comentaba cuánta longitud de diseño es capaz Magnet de mover, etcétera, ¿no? Bueno, pues para que os hagáis una idea, esta carretera que hemos importado ahora mismo tiene una longitud, bueno, no recuerdo bien ahora mismo, pero lo podemos ver en mapa. Voy un poco rápido, ¿vale? Si yo me pongo simplemente ver los PKs, me quito la superficie, fijaros que tengo 2,5 kilómetros de carretera, ¿vale? Tengo un ejemplo por ahí, para que veáis cómo lo mueve, de una carretera, por ejemplo, de más de 16 kilómetros, ¿vale? Voy a hacerme un trabajo nuevo. Esto simplemente sirve para que veáis cómo lo mueve, si es posible cargar mucha información o si tengo que cortar mi carretera, ¿vale? Voy a importar ese diseño que os estoy diciendo, voy a importarlo como carretera, la XML. Bueno, voy a marcarle esto o no, depende de lo que me interese. Yo lo suelo dejar marcado para que me definan los taludes. Aceptamos y tengo por aquí en carretera, si no me equivoco, esta es una carretera que había preparado, que si vamos aquí, fijaros que parte del PK0, ¿vale? Y termina en el PK16 más casi 200. O sea, 16 kilómetros, más de 16 kilómetros de carretera, perfectamente definida. Bueno, en este caso veis que tiene, bueno, son vértices porque la hice rápido para ver si la interpretaba bien. Y en el caso del eje horizontal no lo hice como curvas. Pero bueno, veis que puede manejar perfectamente una carretera así de grande, curvarla muy rápido, moverla bien, ¿vale?
De hecho, si yo ahora mismo esta carretera pretendo generarle un curvado, hacer un modelo digital del terreno de ella, la selecciono, le digo otra vez aquí MDT carretera. Fijaos que ya está creado el modelo digital, no ha tardado más. Si me voy ahora a mapa, ya puedo entrar aquí y tengo mi modelo digital junto a la carretera para ver solo el modelo, ¿vale? Y aquí lo tenemos, el modelo digital de mi carretera, ¿vale? Como veis, no me está definiendo los taludes de terraplén y desmonte porque no lo he importado de esa manera. Si lo hubiera importado con puntos de los taludes, sí que los vería. En este caso no lo estoy viendo por eso, ¿vale? Y de la misma manera podría cargar la superficie que he utilizado para hacer esta carretera de la misma manera, ¿vale? Yo puedo seleccionar aquí MDTs, LAN XML, ya sabéis que es una superficie muy extensa, lo cargamos, ya estaría. Y aquí tenéis toda la superficie que se ha utilizado para esta carretera, ¿vale? Que es enorme. Para que nos hagamos una idea de extensión, bueno, ya sabéis cuánto mide la carretera, os he dicho que son 16 kilómetros. Si pongo aquí el Bing, esto lo descargué yo ayer por la noche, que está en la zona de Bilbao, ¿vale? Fijaros, esto está entre Llodio, y los que seáis de aquí lo conoceréis, entre Bilbao y Vitoria, esta es toda la subida de Altuve, ¿vale? Pues aquí he sacado una extensión de modelo digital del terreno, que es la que tenemos, ¿de acuerdo? Y bueno, lo que os decía, esto simplemente era para que vierais el potencial, lo que es capaz de mover. Siempre, para todo este potencial de mover elementos pesados o un gran número de elementos, hablo siempre de la FC5000, ¿vale? Que es la que tiene la versión de Windows, versión del sistema operativo de Windows, no libretas anteriores con Windows Mobile, que al final son los dispositivos un poquito menos que tienen menos hardware, ¿no? Tienen menos rendimiento y por tanto quizás se puedan no lo muevan con la misma fluidez o no puedan cargar tanto como puede cargar una 5000, pero a nivel de software de Magnefield ya veis que sin ningún tipo de problema puede mover toda esta información. Yo por mi parte ya he terminado, creo. Raúl, si quieres puntualizar algo más que me haya dejado o lo que sea, coméntame. Perfecto, Dani, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Nos has dejado con la miel en la boca. No sé, es la intención. Y nos dejamos con el gusanillo de ver el replanteo, pero es que si no, ya estamos a las 5, hemos cumplido la hora de webinar y la semana que viene tenemos webinar de una hora de replanteo. Eso es. Además tenemos bastantes preguntas interesantes de todo esto, con lo cual es muy interesante. Yo no os lo comenté al principio, pero bueno, efectivamente la idea de dividirlo en estas dos partes es porque realmente queríamos hacer una introducción a carreteras también para mucha gente que no está habituada a trabajar con este tipo de diseños de carretera, que no conoce la terminología. De hecho, es muy posible que en Latinoamérica, por ejemplo, que tenemos mucha gente que nos está escuchando desde allí, pues utilicéis otra terminología diferente para algunos de los elementos que estamos hablando, ¿vale? Que sepáis que la traducción del software en español se está haciendo aquí en España, ¿vale? De hecho, la hace nuestro equipo de soporte. Que bueno, que oye, es posible que algunas palabras no coincidan a la perfección, ¿vale? Con la terminología que se usa allí. Pero intentamos que sea la mejor traducción posible porque veíamos que la traducción literal que se hacía por parte de la casa no era válida para muchas cosas, ¿no? Pues bueno, la verdad que creo que a nivel general lo que es la introducción en qué es una carretera, cómo se define, toda esa parte de exportación desde software de diseño que es tan importante. Fijaros aquí abajo a la izquierda se ve la escala, Dani, la escala de que antes decías el tamaño del modelo digital y se veía la escala ahí abajo a la izquierda, eran como 5.000 metros, un cachito nada más de todo el modelo digital que habías importado, ¿no? Que te habías traído. Con lo cual, es un poco la diferencia que implica el tener estas controladoras ya con memoria RAM, en este caso con 4 GB de RAM, tenemos la 6000 que tiene ya 8 GB de RAM. O sea, todas estas controladoras lo que permiten es esto precisamente, ¿vale? Son un poquito más voluminosas, más grandes, pero permiten ya mover en campo nubes, o sea, datos e información pues muy grande, muy grande. Una de las cosas que quizá no comentaste, Dani, y que puede ser interesante también, pero bueno, también viene a colación de alguna pregunta, es el tema de los sets de polilínea, ¿vale? Porque nos preguntaba... Vale, sí. No pasa nada porque está muy bien. Realmente nos... Entre tanto en todo esto que lo he dejado por ahí. No pasa nada. Nos preguntaba Constanza, precisamente, una de las asistentes, si se podía hacer todo esto también a partir de un DXF.
Entonces, bueno, precisamente esta pregunta se puede responder con el set, la posibilidad de usar un set de polilíneas. Si quieres contarlo tú así brevemente. Sí, lo voy a contar muy rápido porque es algo muy sencillo, ¿vale? De hecho, tenía un ejemplo preparado, pasa que ya os digo, me pongo a hablar y al final no sé qué es lo que me dejo o lo que no me dejo, ¿no? Tenía este fichero, que es una urbanización, algo muy típico en cuanto a diseño de carreteras con un set de polilíneas, sobre todo se suele utilizar aquí, ¿vale? Y como veis, tenemos la parte de viales que no dejan de ser polilíneas. En este caso son polilíneas 2D, pero que sepáis que pueden ser perfectamente polilíneas 3D para definir mi carretera, ¿vale? Entonces, este sería, por ejemplo, uno de los ejes de esta urbanización. Tenemos aquí las partes de la sección de la izquierda y de la derecha, ¿no? Con sus bordillos, etcétera. Vamos a importar este fichero. Si venimos aquí, trabajo nuevo. Vale, como es un fichero DWG, esto no lo importo como carretera, lo voy a importar como un DWG normal y corriente, ¿vale? Que os comentó mi compañero Iván la semana pasada. Seleccionamos tipo de datos múltiple y el formato es un plano de AutoCAD DWG, ¿vale? Marco la opción de unidades de fichero. Le digo que las unidades de fichero son en metros, que es como se definió este fichero de CAD. Vamos a coger el dibujo que lo tengo aquí, urbanización. Vale, lo traemos en esta proyección, aceptamos y ya me está reconociendo de este DWG, ¿vale? Me ha reconocido un MDT que no me interesa traer, estaría oculto, por eso no lo estaba viendo yo en el AutoCAD. Me está reconociendo 619 puntos, 2000 y pico rectas y 31 capas. Los puntos tampoco me interesa traérmelos, solo quiero traerme las rectas y las capas ya se correspondan. Bueno, las capas siempre me las suelo traer, ¿vale? Avanzamos. Esas son las capas a importar, le digo que todas, perfecto. Avanzamos y aquí tenemos, ¿vale? Ya está importado. Bien. Vamos a ir a la visualización de mapa y aquí tenemos nuestro fichero de WG cargado, ¿vale? Vamos a eliminar estas líneas que en el dibujo de CAD estaban ocultas y no las veíamos, y aquí sí que las estamos viendo, que son esta capa de aquí. Vale. Vamos a dejarlo así, con esto ya es suficiente, ¿vale? Este es nuestro dibujo que tenemos de WG. Vamos a generar un set de polilíneas para replantear como carretera, ¿vale? Entonces, para eso, vamos a editar desde el menú principal, carreteras, set de polilíneas. Vale. Aquí añadimos un nuevo set, lo tenemos vacío, evidentemente. Le asignamos un nombre, no me voy a complicar, set, ¿vale? Y nos pide que seleccionemos las polilíneas que no están cargadas, porque está cargado como de fondo, este dibujo, acordaros, ¿vale? Por tanto, las voy a añadir desde mapa, ¿vale? Selecciono cuáles, voy a coger, por ejemplo, esto de aquí, el eje, las líneas que definen la sección de la izquierda, las de la sección de la derecha, donde las tengo marcadas, válido, ¿vale? Y este set de polilíneas, aunque tenga este nombre en función del nombre de la capa, de la línea, etc., bueno, no tiene mucha más historia, es lo que va a definir mi carretera, mi sección. Vale, perdona porque estoy escribiendo, igual se me escucha, ¿eh? Eso, sí, eso. A ver, Dani, ¿me estás escuchando, Dani? No se te escucha, ¿eh? A ver. A ver, Dani, ¿me escuchas? Un momento. Creo que se cortó. ¿Me escucha ahora o no se me escucha? Ahora sí es que se te cortó por completo durante un ratito, ¿eh? Ha habido un corte, ¿no? Es que me ha salido un mensaje y no sabía si se había escuchado o no. No, Vale, es se culpa te mía. dejó de... Estamos con el trabajo, ya lo siento, y en la habitación en la que me encuentro haciendo el webinar no llega muy bien la conexión a veces, ¿vale? Pero claro, Vale, perdonad todo. Voy a un volver, poquito. no sé hasta dónde habéis escuchado, Raúl, tú puedes indicar dónde os habéis quedado. Pues, si te digo la verdad, estaba contestando aquí un montón de preguntas que tenemos para poder organizar un Vale, poco luego no te preocupes. ¿vale? Voy a volver de aquí. Teníamos el dibujo, ¿vale? Yo creo que esto sí que se ha visto. Este es el dibujo que hemos importado, ¿de acuerdo? Vamos a escoger estas líneas de aquí, las que estoy marcando ahora mismo, como mi carretera, a través de un set de polilíneas, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, vamos a ir desde el menú principal a editar, carreteras, iremos a set de polilíneas, tengo creado de cuando no se me escuchaba, voy a borrarlo y crearlo de nuevo, ¿vale?
Por defecto nos aparecerá sin todo vacío y sin botones grises. Solamente nos va a dejar añadir. Entonces, añadiremos, tenemos que dar un nombre a este set de polilíneas, lo llamamos polilíneas, no voy a complicar más. Como no tengo polilíneas creadas como tal en Magnet, son líneas que están creadas como de fondo del fichero de WG, las voy a añadir desde aquí abajo, desde el mapa. ¿Vale? Las selecciono, esta y esta, acepto, y aquí tengo mi set de polilíneas definido. ¿Vale? Puedo aceptar, aquí está creado, y ahora con este set de polilíneas voy a crear mi carretera. Vamos a la carretera, le damos a añadir, le damos un nombre, vamos a llamarlo polilíneas, por decir un punto polilíneas. Vale. El eje va a ser la línea del eje, la voy a seleccionar aquí, que es la que se llama, bueno, las tengo duplicadas porque antes las he creado cuando estaba sin sonido, ¿vale? Es esta que se llama eje, la pasante se corresponde con la misma, si fuera una polilínea 3D, aún así estas no tienen en cuenta, ¿vale? Son polilíneas 2D. De la cota vacía. Y en superficie, en vez de escoger la sección transversal, que no tengo ninguna, evidentemente, si pincho aquí, me deja seleccionar un set de polilíneas para definir mi sección transversal, ¿vale? Entonces, ahora ya despliego y selecciono ese set de polilíneas que hemos creado antes. Si me salgo, yo tengo mi carretera creada, me voy a este menú principal, a mapa, y ahora si ocultamos el fichero de WG, ¿vale? Lo voy a ocultar, todo lo que hayamos importado está oculto. Y solamente me voy a mostrar la carretera. Esto es lo que yo he definido como carretera, ahora mismo con el set de polilíneas. Y todo esto, bueno, os voy a enseñar una cosita ya para que veáis algo de replanteo, aunque no voy a explicar nada de ello porque lo explicaré la semana que viene, ¿vale? Voy a crearme un punto aquí, me voy a conectar a la estación total, voy a hacerlo rápido porque ya lo enseñaré la semana que viene, ¿vale? Pero es que lo veáis que lo ha definido bien, ¿de acuerdo? No quiero que veáis nada más. Selecciono estacionamiento, Azimut, voy a hacer muy rápido, muy rápido. Me voy a replantear, bueno, voy a hacerlo desde el mapa. Selecciono la carretera, replantear carretera o análisis de carretera. Me coge el set, ¿de acuerdo? Y si fijo por aquí mi simulación, ahí está. Ya veis que me está dando toda la información que yo necesito de desplazamiento con respecto a la carretera. Si me pongo, que también la tengo visualizando aquí, la sección transversal, que es plana, porque estamos en cota cero, me sirve perfectamente para replantear, ¿vale? De todos modos, esto ahora mismo no lo vamos a ver, ya lo siento, lo veremos la semana que viene. Creo que no me dejo nada del set de polilíneas. Si puedes seguir con las preguntas, Raúl, por favor. Raúl, ¿se me escucha? ¿No se me escucha? No escucho nada yo, ¿eh? Hola, Raúl, no escucho nada, ya lo siento, pero no te escucho, ¿eh? Debe ser problema mío, yo creo, de audio, aunque esta vez no me ha marcado nada. Yo no os estoy escuchando, no sé si se me escucha a mí. Hola. ¿Se me oye? ¿No se me oye? Ya digo que yo no estoy escuchando nada, ¿eh? Bueno, estoy mirando el móvil, veo que me decís todos que a mí sí se me está escuchando. Gracias por avisarme. Yo ya digo, no estoy escuchando nada si está hablando Raúl, lo siento mucho. Vale, Raúl me está llamando, vamos a hacerlo así. Raúl, bueno, ya lo siento. No, es mi culpa, que también me ha fallado esta mañana, entonces, bueno, me estoy escuchando, estoy teniendo problemas en esta habitación a veces con la cobertura. Por suerte el confinamiento de nuestra empresa se va a levantar para la semana que viene por estar de nuevo en la oficina, tenemos mejor conexión. Si me puedes transmitir las preguntas, ya lo siento, Raúl, pero bueno, por teléfono y yo os ayudo y os contesto de esta manera, sería... ¿Es el micro abierto? Vale, A ver, espera. Ahora te sí. escucho yo también ahora, sí. Venga, vamos a cortar. Bueno, lo sentimos mucho
pero parece que tenemos algún problema con el audio. Vamos a intentar continuar, ¿eh? Que parece que había algún Si problema. no, Raúl, si yo voy a hablar. Si no se me escucha en algún momento, por lo menos está en llamada, me pones la pregunta si quieres por WhatsApp y hago mi Vale, contestación y luego si quieres la aportas tú o lo que sea, no sé, por buscar alguna manera, ¿vale? muy bien, muy bien. Vale, a la hora, por ejemplo, a la hora de exportar desde, Espera, desde perdona, me este dicen, tipo, no sé, me dicen que no se te escucha a ti, Raúl. vaya, bueno, estamos un poco, tú ahora me escuchas, ¿no? Yo te escucho a ti, a mí me están escuchando, eso es lo que me están diciendo, pero me dicen que a ti no se te escucha, me están escribiendo, dicen que ahora sí, así que puedes continuar. Vamos a intentarlo así, aunque ya me están llegando avisos de la gente, de los Sí, asistentes, que se ya lo escuchan sentimos a mucho, veces disculpad por entrecortados. estos problemas, ¿eh? Vamos a intentar seguir y si quedase alguna cosita que veamos que se complica mucho, porque posiblemente pues, ya está, igual hay mucha gente conectada a Internet y demás, pues seguiríamos el próximo miércoles. Recordad, por si acaso, ¿vale? Que el próximo miércoles vamos a ver toda la parte de replanteos, no solamente en carreteras, también explanaciones, explotaciones mineras, urbanizaciones, ¿vale? Todo lo que sería el replanteo que nos da el módulo de carreteras que realmente nos permite hacer muchas más cosas, ¿vale? Ahora parece que se está escuchando bien. Muchas gracias por la Sí, ayuda desde el otro lado. Vale. Algunas de las preguntas, por ejemplo, cuando estás exportando desde MDT, ¿has hecho alguna selección especial al hacer la exportación desde MDT? ¿Has seleccionado alguna cosa en el formato LAN XML? No se vio con claridad. eh, no sé si vi o no vi esto, pero bueno, en cuanto a la exportación ya de la XML, aquí simplemente descargar el eje segmento, que como decía antes, con que tenga el eje y la rasante es más que suficiente, y luego los transversales que yo he definido, y luego no sé si enseña el botón de opciones, pero bueno, aquí yo creo que lo comenté, pero bueno, ya no sé lo que voy diciendo o lo que no. Sí, Importante marcar siempre, si tenemos una versión, como era mi caso, 6.1.1 de Magnetfil, marcar la opción de Magnet versión 3 o superior. Si no tenemos marcada esta opción, evidentemente nos marca por defecto, creo que la de 271, y podemos tener problemas a la hora de la lectura de ese fichero XML. Bueno, evidentemente, si tuviéramos una versión 271 anterior, pues marcaríamos esta otra opción, ¿de acuerdo? Pero eso es lo único que hay que tener en cuenta de cara a la exportación. Más que esto, simplemente es lo que estemos exportando, es decir, los elementos que vayamos a exportar, pero eso ya entiendo que os los entregarán a vosotros bueno, os sabréis qué es lo que tenéis que generar. Ya os estoy diciendo que esta sección cajeada la que deberíamos exportar, ¿vale? muy bien. Vale. Otra de las cuestiones, por ejemplo, bueno, que nos preguntaban es de si se podrían meter taludes manualmente. Es decir, nosotros ahora Sí, mismo sí. hemos importado unos taludes que son los taludes de proyecto, ¿vale? Son los taludes de proyecto, que puede ser que Es que sobre todo nos están preguntando por el tema de las transiciones entre desmonte y terraplén, donde puede pasar que cuando tú retiras la tierra vegetal o haces un saneo o haces una retirada de material que sea necesario hacer para buscar asiento, pues igual te cambia la sección de desmonte a terraplén Sí. o no, Ujú. ¿vale? A ver, Puede ocurrir algo así. esto es una parte de replanteos. Sí que es verdad lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Que si yo le importo, solo me va a importar o un desmonte, o un talud de desmonte, o un talud de terraplén en función de ese punto, de lo que tenía con respecto a mi terreno original, cuando diseñé la sección transversal, pero ya lo vamos a ver. Cuando yo voy a replantear, perdón, voy a poner un simulador que si no, no me deja conectarme. Voy a poner en este caso el GPS. Cuando yo vaya a replantear una carretera, ya vais a ver que, por ejemplo, tierras, si sigo avanzando, vaya, aquí no, perdona, en análisis. Eso es, me he pasado. Aquí, cuando yo voy a replantear, me dejará seleccionar las plantillas de talud que vienen ya, bueno, que ha interpretado el software, o, sí, el software del fichero, o le puedo decir yo manualmente, por ejemplo, en este caso, en este diseño, yo sé que solo tengo taludes de desmonte, van a ser 1.1 y todos los terraplenes van a ser un 1,5-1, o sea, un 3,2, ¿de acuerdo? Pues le defino yo manualmente un desmonte de 1,1, un terraplén un 3,2, que no deja de ser más un 1,5-1, ¿vale? Cuando vaya a replantear, voy a usar única y exclusivamente los que yo he definido manualmente, ¿vale? Ya veis que si entro aquí, me va a poner tanto para el desmonte como para el terraplén, el que yo le he indicado manualmente, ¿vale? Así que sí, se pueden introducir manualmente. Y también se pueden modificar, aunque eso ya es un poco lío, dentro de las plantillas. Pero eso ya
no merece la pena, ¿no? El A fichero ver, importado no. Porque son exactamente. demasiadas plantillas que modificar. Sí. A ver, normalmente siempre que se trabaja en obra lineal, para conocimiento un poco general, siempre se hace un diseño sobre un terreno natural. Tenemos un terreno natural de proyecto, que será mejor o peor, y hacemos un diseño de nuestra carretera. A partir de ahí se hacen todas las ubicaciones que hablábamos en el Magnet Project, ¿no? Se hacen unas ubicaciones, se hacen unas compensaciones de volúmenes de movimiento de tierras y se empieza a ejecutar la obra. Si evidentemente tenemos alguna necesidad de que esos taludes que hemos generado originalmente, pues haya que introducirlos a mano, como visteis, como os explicó ahora Dani, se pueden cambiar, no hay ningún problema. Lo que pasa es que es muy cómodo cuando uno va a trabajar, pues ya llevar de alguna manera precargados todos esos taludes, todas esas secciones tipo, llevarlas ya precargadas y no tener que andar preocupándose de andar con listados en papel y cosas de este tipo, que era como trabajábamos al principio. O sea, que esto al final es una innovación y es una ventaja el tener toda esta información en campo, ¿no? Pero hace no tantos años se trabajaba con listados en papel y con calculadora, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa, una pregunta interesante que nos hacía Roberto y que viene también a colación del tema de que el magnet trabaje en estas distancias relativas. Si yo, por Sí. ejemplo, modifico la rasante ahora en Magnet Field, ¿me cambiaría también la posición de los perfiles transversales? Sí, efectivamente, eso es lo que se estaba queriendo explicar, aunque para la gente igual no entienda muy bien lo que hemos hablado de carreteras, puede ser algo muy denso, no lo han entendido, pero lo que os decía es que yo cuando importo el XML, ese XML contiene información de cota absoluta de los ficheros, de los puntos de la sección transversal, pero cuando lo importo en Magnet, convierto esa cota absoluta en una información relativa, una diferencia relativa a la rasante. Por tanto, si yo tuviese una pequeña modificación en mi rasante durante la ejecución, no tendría que volver a generar los transversales. Simplemente cargaría la nueva rasante en la carretera, aquí, en carretera, todas las que tenga creadas, evidentemente, si tengo una modificación en todas, ¿no? La editaría, le seleccionaría la otra rasante, la modificada que tengo, y me va a reposicionar esos transversales en función de mi rasante. Ahora bien, si esa modificación de la rasante ha sido un desplazamiento, o sea, si no ha sufrido ninguna modificación en su geometría, todo esto no va a tener ningún problema. Pero, como yo he calculado las diferencias con respecto a la rasante original, si cambio la geometría de mi rasante, entonces ya esos diferenciales serán distintos, ¿vale? Es una cosa que tenemos que tener en cuenta y, por tanto, la recomendación en función, como digo, de qué modificación se haga sobre la rasante, sería volver a generar esos transversales. Todo depende de qué tipo de modificación hagamos. Pero, insisto en ello, los transversales tienen cota relativa a la rasante, por tanto, si modifico mi rasante, mi transversal cambia. ¿Vale? Eso es, pasaría lo mismo con la planta. Podemos hacer una modificación del eje en planta y también tendríamos esa nueva posición de toda la carretera recalculada. Es así, ¿eh? Muy bien. Luego también nos preguntaban si se podrían crear esas 4 superficies que tú al final cogiste 2 trabajos diferentes para poder importar con taludes e importar sin taludes, ¿no? Bueno, nos decían que si se podría trabajar con esas 4 superficies, con esos 4 transversales en un solo trabajo. ¿Vale? Sí, sí. Estaba, El problema es que yo no lo he hecho así porque si no, cuando volviese a importarlo, pero sin los puntos de talud, me va a mandar un mensaje de error, entre comillas, bueno, no es error, sino un aviso, una advertencia de que ese transversal ya existe en ese trabajo, que lo renombre o lo sobreescriba. Pero mira, por ejemplo, en este trabajo en particular, como podéis ver, yo tengo la sección, si la vamos a editar, línea roja significa que tiene talud. Es decir, que lo he importado marcando esa casilla de selecciones transversales con puntos de talud. Voy a hacerlo sin, vamos a importar aquí, importar carretera, perdón, múltiple no, vamos a poner carretera de la XML, desmarcamos, seleccionamos la carretera que la tengo aquí, esta sería, y como veis, es lo que os decía, que me dice, la carretera ya existe, ¿vale? Duplicar plantillas, alineación, es decir, me está diciendo que esas plantillas existen, que ¿qué hace? Si las renombra, les pone un prefijo o un sufijo, en este caso me voy a meter muchísima información, pero bueno, le voy a decir que sí a todo, a todas estas plantillas. El eje ya existe, lo voy a saltar, ¿vale? De decir que no me lo importe, salto. La rasante ya existe, tampoco quiero que me la importe, la salto.
Y en las secciones transversales sí que quiero que me las cree. Entonces, bueno, que las renombre, que le ponga un sufijo 1, ¿vale? Digo que sí a todo y ya me ha importado solamente 2 secciones transversales y una carretera, ¿vale? Y por tanto ahora, si me vengo aquí a carretera, tengo esta creada en función del nuevo eje y en secciones transversales tengo las 2 nuevas que son con los puntos del talud. O sea, yo aquí lo que os recomiendo es que les cambiéis el nombre, ¿no? Y tragáis, yo que sé, G1 rasante, talud, porque está puesto el punto del talud, ¿de acuerdo? Y en este caso el de tierras también lo modificamos y le ponemos aquí tierras talud, está importado con el punto talud y ya está. Luego ya pues tendríais que crear, evidentemente, aquí en carreteras, otras 2 carreteras nuevas, que una ya nos la ha creado, pero bueno, con las 2 nuevas secciones, ¿vale? Con su diferencia. Pero ya habéis visto que sí, que en un mismo trabajo la puedo importar de las 2 formas. Hago 2 importaciones, me van a salir esa ventana de que hay elementos que ya están en el trabajo y a ver qué queremos hacer con ellos. Si tenéis dudas en esos pantallazos de si tenéis que importar ese elemento o no, yo lo que os recomiendo es que, tal como viene por defecto, que es renombrar, lo dejéis así y le digáis sí a todo, que lo renombre todo y ya está, aunque lo tenéis duplicado en el trabajo, pero así no os vais a dejar de importar algo que igual era importante y no os habéis dado cuenta. ¿Vale? Ante la duda, importarlo todo con un nombre distinto y ya está. ¿Vale? Así que queda respondida. Sigue. Muy bien. Nos pregunta también Jorge por qué se generaban tantas secciones transversales, que eran 442 secciones al hacer la No, importación. secciones transversales se genera tantas como secciones transversales tenga. Lo que yo decía es Tantas que como la perfiles sección transversales. transversal, ¿eh? Tantas como perfiles transversales. Lo que llama Magnet plantillas. El Magnet lo que hace es, cada sección transversal la define por una plantilla para la parte derecha y una plantilla para la parte derecha. Y cada plantilla, si hay una ligera modificación, va a ser una distinta. Es decir, por ejemplo, para este PK está claro de que como es una recta en este punto, que es decir, no hay curva, ¿no? Es una recta, es simétrica. Por tanto, usará la misma plantilla para la parte derecha que para la parte izquierda. Pero si seguimos avanzando en el transversal, por ejemplo, En el aquí, momento que haya cambios mismo en operativos. curva, evidentemente, la plantilla del lado derecho va a ser totalmente distinta a la plantilla del lado izquierdo, porque el diferencial de estos puntos va a ser negativo y el de estos puntos va a ser positivo con respecto a la rasante. Entonces, ya son plantillas distintas. Cada vez que tenga una parte distinta del lado izquierdo con respecto al lado derecho o del PK anterior, va a crear una plantilla nueva. Entonces, son esas 400 y pico o 600 o las que correspondan plantillas que genera, ¿vale? Que son estas de aquí. Cada una es distinta, algunas sí que las duplica, pero ya veis que tenemos que hacer la plantilla para el desmonte, aquí en curva, veis cómo va cambiando el peralte, veis que son distintas. Y él asociará una u otra en función del punto que nos encontremos en la carretera. ¿Vale? Perfecto, Dani. Vale, también la posibilidad de importar, por ejemplo, de utilizar taludes donde haya 2 taludes diferentes, ¿vale? Un talud de transición, digamos, donde hay un terreno más blando y por tanto hay que hacer el talud más tumbado y luego un terreno más duro donde el talud es más vertical. Pues es posible, Miguel, ¿eh? Pues es posible hacerlo. Sí, esto... Sí, Dilo tú, Raúl. Dani. Ah, Sí. no, yo creo que esa parte, yo lo que haría sería, bueno, yo suelo ser de los de que marcan la opción de secciones transversales con puntos de talud. Bueno, ya digo que depende para lo que vayamos a utilizarlo o no, ¿vale? Pero si tenemos un doble talud, yo lo importaría con esa marca. Lo que va a ocurrir es que el último de los taludes sí que nos lo va a desconectar bueno, no voy a desconectarlo porque quiero que lo veáis. El último de los taludes nos lo va a definir como una línea de talud y el anterior lo va a meter como línea de plataforma, ¿no? Que es lo que os decía antes. Bueno, el caso es que luego cuando vayamos a replantear esos taludes desde la herramienta de talud, no quería enseñar esto, pero bueno, lo vamos a enseñar ahora. Yo defino desde dónde quiero lanzar el talud, ¿vale? Ya veis aquí el punto amarillo. Entonces, imaginaos, bueno, esta carretera no es la mejor porque en ese punto, pues como que no, ¿verdad? Pero si yo cojo... ¿No era esta la que tenía? Esta. Coger esta, a ver si me deja. Sí, esta. Imaginaos que aquí yo tengo... Bueno, voy a cambiar a un desmonte, venga, lo hago más típico. Imaginaos que tengo este talud aquí y a partir de este punto tengo otro terreno, como decía Raúl, más blando, por tanto el talud de este desmonte tiene que ser mucho más plano, ¿no? Pues yo puedo venir aquí
lanzarlo desde aquí, definirle yo un talud manual y decirle, pues yo qué sé, en esta parte, en vez de ser un 1-1, pues que sea sí, un 2-1 o lo que sea, ¿vale? Y ya cuando replanteo es un talud mucho más plano. Me está mandando por allí el simulador, me está mandando por saco. Pero, Bajar eh, de altura. Estás arriba en ¿cuál? el cielo. Que estabas en el cielo, digo. Estaba lejísimos, lejísimos. Sí. Eso es, Pero ahí podemos. fijaros Vale. cómo hay un cambio, ¿no? Este es el talud anterior, ahora tengo otro talud que le defino yo manualmente. Si quiero ir a replantear el anterior, me vengo atrás, bajo el punto a partir del cual quiero lanzar el talud, le digo que ya no quiero usar ese. Bueno, le puedo decir que ya me aplique el 1-1, ¿no? Evidentemente, y ya va a ser paralelo a la línea, y ya tengo el otro. O sea, esto es totalmente editable, puedo lanzar taludes tantos como quiera y como yo quiera. Pero bueno, no quiero entrar mucho en ello, que esto es parte del segundo día. Sí, además hay herramientas muy interesantes también para esto precisamente, de poder replantear con diferentes taludes o berma o demás. También una pregunta que nos hace Ricardo, bueno, si es posible con una controladora FC500 replantear, tener carreteras. Por Sí, a supuesto. ver, no hay problema. Por supuesto que sí. Yo lo único que me refiero es que, a ver, depende de cuánto puedas llegar a importar. Si hay gente que, yo he visto clientes que me han importado 6 ejes en una misma controladora con sus rasantes y cada carretera con 4 capas. Y luego también le metían en ese mismo trabajo 5 o 6 MDTs y luego una barbaridad de puntos y de líneas y de un montón de información. Entonces, cuando sobrecargas ese trabajo con muchísimas cosas, ahí sí que la 500, una FC500, se puede ver un poquito más mermada en cuanto a cómo se desenvuelve con toda esa información, frente a una FC5000. Pero ojo, la FC500 es una libreta que funciona muy bien y vas a poder cargar lo mismo que estoy cargando yo aquí, lo va a mover la FC500 sin problema, sin problema. De hecho, no sé si lo haremos para mañana o para el siguiente webinar. Le dejaré a Raúl y a mis compañeros que están subiendo toda la información de los webinars, les dejaré estos trabajos con la información ya cargada para que la podáis analizar en modo demo, ¿vale? Eso Podéis se me probarlo en olvidó la a mí. FC500 o la libreta que tengáis. Exactamente. Luego lo subiremos, va a quedar subido y tenéis también ya en la carpeta de hoy del Dropbox, tenéis ya el instalable de Magnetfield también para todas las personas que no hayáis estado en otros webinars donde también hablamos de Magnetfield. Yo meto en cada una de esas carpetas, meto el instalable del programa del que hablamos, ¿vale? En modo demo en este caso. Vale, sí que mencionar que, bueno, que hemos visto que en las libretas FC500 existe la limitación de la vista 3D, ¿vale? Por motivos de requerimientos a nivel de gráfica, de tarjeta gráfica y de capacidad de procesador, en las FC500 o libretas que no sean la FC5000, ¿vale? No existe la posibilidad de hacer esta vista tridimensional tan llamativa que hacía Dani, que realmente la finalidad que tiene es simplemente estética, ¿vale? Es más estética que funcional, porque todo lo que vemos en planta lo podemos ver también en 3D y, es decir, esas curvas de nivel que hablábamos se puede detectar perfectamente en planta si existe algo raro, ¿no? No hace falta tener esta visión tan bonita, pero para algunas controladoras pues nos vemos obligados a prescindir de ello. Bueno, en cuanto al tema del terreno natural, que nos pregunta alguno de los usuarios, de los asistentes, perdón, lo que se ha hecho en MDT es que se ha traído de un LIDAR, ¿vale? de un vuelo LIDAR, creo que Sí, eso, la he descargado de o internet. O sea, satélite, no. ¿vale? Entonces, bueno, ahí es un terreno natural que, bueno, tendrá la precisión que tenga, evidentemente, pero que, bueno, puede ser válido en un momento determinado para hacer un primer proyecto o un anteproyecto y empezar a estudiar y analizar un poquito de por dónde van a ir los tiros de la obra, ¿no? Yo entender que esto lo hemos preparado hace un día o dos para este webinar, no hace mucho, y evidentemente tampoco iba a cogerme una superficie de un montón de puntos, ¿no? De este pedazo de vial, cuando ni siquiera podemos salir de casa. Entonces he tenido que recurrir a este tipo de soluciones, ¿vale? De un mapa LIDAR que, bueno, para un momento dado, para hacer alguna pruebita y un ejemplo como ha sido hoy, es suficiente, ¿vale? Genial, genial. Vale, también una pregunta interesante y creo que además es una buena pregunta que nosotros también la hemos planteado en el equipo de desarrollo de este software que está constantemente en evolución, ¿de acuerdo? Y es si, por ejemplo, podemos utilizar, como ocurre en otros software, podemos utilizar una sola carretera y seleccionar diferentes superficies sobre esa carretera.
¿vale? Esto es algo bueno, que nosotros ya hemos planteado como mejora entre comillas, bueno, depende cada uno como lo quiera ver, ¿no? Pero bueno, Ujú. realmente sí ¿Te refieres que, a a poder ver, visualizar varias a la vez? no, a poder, por ejemplo, desde una carretera replantear otra capa diferente. Tengo la capa, por Vale. ejemplo, la capa de tierras, cambiar a otra. Esto lo habría que hacer desde edición, desde carreteras. Sí, esto es el motivo por el que yo lo que os he explicado y os he recomendado desde el principio de este webinar ha sido aquí en el apartado de carreteras, crearte, bueno, voy a borrar esta porque aquí tengo doblemente cargado las cosas, ¿vale? ¿Por qué no? Cargarte una carretera que tenga el nombre del eje y la capa a la que se refiera, tierras o firme, y de esta manera cuando yo vaya a replantear, yo tenga que irme, pues por ejemplo, si hago un análisis, selecciono qué carretera quiero replantear, si quiero replantear tierras o si quiero replantear firme, ¿vale? Y es la manera de yo cambiar entre capas. Me pongo en tierras, le día siguiente replantear y estoy replanteando tierras. Voy Si para no, atrás, si quiero cambiar a firme, me pongo aquí, vuelvo a avanzar y ya estoy replanteando la otra capa, ¿vale? Porque aquí no me permite la opción de cambiar eso, ¿vale? Es la forma más cómoda de hacerlo. no obstante, a ver, existe la posibilidad, que algunos usuarios lo hacen, de editar esa carretera. Es decir, cuando estás haciendo un replanteo, simplemente editas la carretera desde un acceso rápido que ponemos en la opción de replanteo. Podemos editar la carretera y cambiar la capa que estábamos utilizando por otra diferente, que también esto es posible hacerlo, ¿vale? Quizá no es tan rápido como otras posibilidades, como otras opciones, pero es también una posibilidad, ¿de acuerdo? No obstante, pensad también que lo único que nos lleva al principio un poco de trabajo es preparar una carretera para cada capa. Esto queda ya preparado ahí para siempre y al final lo único que hay que hacer es seleccionar la capa que queremos replantear, ¿vale? O sea que realmente tampoco, a pesar de que, bueno, sí que lo hemos pedido, ¿vale? Pero es como que no es algo tan prioritario, ¿no? Porque se puede hacer por muchos caminos esta situación de seleccionar una capa diferente. Esto es lo que te decía ¿Vale? Raúl. Estamos replanteando esta carretera, por ejemplo, ahora. Y bueno, está un poco raro así, no se me tengo el simulador colocado. Pero bueno, si estamos replanteando una carretera como tal y quiero cambiar de capa, si no creo esas dos carreteras, me dejo aquí en la barra, aparte de las herramientas de zoom, el icono rápido. Ya os dije en el módulo de GIS que esto es editable, ¿no? El de editar carreteras, entro aquí, modifico la carretera rápidamente, le cambio de superficie y cuando me vuelva para atrás, vuelvo a caer en el replanteo con la otra capa, ¿vale? Esa es la otra manera, pero a mí me parece más incómoda. Yo prefiero crearme dos carreteras, la verdad. Vale, nos pregunta César también si queremos replantear, es una buena pregunta, si quisiéramos replantear, si nosotros imaginaros que tenemos generados perfiles cada 10 metros, ¿no? O cada 20 metros. ¿Podríamos replantear un PK intermedio? Sí, claro, o sea, aquí tenemos varias formas. Tenemos la posibilidad de replantear por análisis. Es que esto es otra pregunta de la semana que viene, ¿no? Que esto es en tiempo real. En tiempo real, tengo una respuesta aquí abajo. Voy a moverlo por aquí. ¿Qué estoy haciendo ahora? Vale. Aquí me está dando siempre en tiempo real información de mi carretera, ¿vale? Ahora estoy colocado aquí, fijaos que esta es mi posición, aquí me está diciendo también otra vez mi posición, en qué PK me encuentro, en el 0 más 164, y me está diciendo constantemente, me hace un corte en tiempo real de mi posición y me da información con respecto a la carretera. Entonces estoy en un PK intermedio, yo no tengo ninguna sección transversal en el PK 164,95 o 92 o 93, ¿vale? A su vez también, si yo me voy a replantar desde carretera, yo aquí lo puedo definir por intervalos. Lo puedo poner cada 10 o 20 metros, que es como yo tengo cajeada mi sección transversal, pero yo también puedo ponerle una burrada, ¿no? Pero cada metro. Y todos los valores intermedios me lo está interpolando con la información que yo tenga. ¿Vale? Fijaos aquí, este es el PK que yo estoy replanteando. Voy a aplicar un poquito de zoom para que lo veáis cómo se mueve. Voy a por aquí. ¿Vale? Yo voy avanzando y me estoy replanteando la sección cada metro. Cuando no tengo información cada metro realmente, no le importaba esa información, pero me la está interpolando. ¿Vale? En función de mi geometría horizontal y mi geometría vertical y de cómo están definidas las secciones, pues me interpola toda esa información. ¿Vale? Exactamente. Vale. Pensad que, a ver, nosotros lo que estamos haciendo al final es definir una carretera
por pks cada 10 o cada 20 metros, que es lo que viene definida en la sección transversal, ¿vale? Es como definimos las secciones transversales. Lo que hace el software es interpolar. Al final lo que hace el software es interpolar entre 10 y 20. Si yo no tengo ningún pk intermedio definido en mi sección transversal entre medias de esos, quiere decir que no hay ningún cambio significativo. Si, por ejemplo, tuviese, que es otra pregunta que nos habéis hecho, si, por ejemplo, tuviese una transición de desmonte a terraplén, por ejemplo, y esa transición de desmonte a terraplén se produce en un pk concreto, pues debería existir definido en el grupo de perfiles transversales que nosotros tenemos, debería existir, en este caso no es el caso, ¿no? Pero si realmente hay una transición de desmonte a terraplén en un pk, por ejemplo, 180 o 185, por ejemplo, 183,25, ese transversal lo metemos también en el grupo en el LAN XML, y cuando vayamos a hacer el replanteo vamos a ver perfectamente, vamos a poder replantearlo perfectamente. Además, lo bueno que tiene Magnefield es que al tener la vista en planta, mira, fíjate, ahí efectivamente hay uno a 5,468, posiblemente una transición o algún tipo de punto singular, ¿vale? Lo que estaba comentando, si nosotros en Magnefield vemos la vista en planta, que es lo bueno que tiene este software con respecto a otro software, ¿no? La posibilidad de ver tanto en vista sección como en vista en planta, en Magnefield, Dani, en este caso, ¿eh? No, estaba enseñando ese PK a qué correspondía, que era justo el inicio de la clotoide. Perdona, Raúl. Estaba diciendo que viene cuando entra una geometría distinta, pues aquí hay un punto singular que lo ha aplicado. Vale, perdona, ¿eh? Sigue con lo de Magnefield. Sí, estos puntos singulares se podrían definir también en transiciones de desmonte a terraplén, ¿vale? Todo eso, cuando se hace la exportación desde el software de trazado que sea, pues lo ideal sería exportar también esas transiciones de desmonte a terraplén. Y en Magnefield, en la vista planta, como os decía, vamos a poder ver perfectamente, como vamos a tener simultáneamente la vista planta y la vista de sección transversal al hacer el replanteo, eso lo veremos el miércoles que viene, vamos a poder ver exactamente dónde están esas transiciones. No hay que ir a obras sabiéndoselas de memoria. Para acercarte, por ejemplo, a una zona que tengas de transición. Sí, pasa que aquí justo en la carretera no te muestra los taludes en planta. Pues te voy a visualizar la otra. Vale. Sí. A ver, puedo replantear transversales diferentes a los que he cargado. Esa es la pregunta. Sí. Vale. Voy a contestar una cosa. Mientras tanto, Alfonso, que nos pregunta el tema del formato de taludes. Esto es una... Ahí, mira. Vale. Perfecto. Mira, si os fijáis, ahí tenemos una transición de desmonte a terraplén. Se ve perfectamente en la vista planta, en la vista de mapa, y por tanto sabemos que ahí tenemos que hacer o colocar una estaca, ¿no? Colocar una estaca y esa transición de desmonte a terraplén se va a producir ahí. Perfecto. Muy bien. Otra cosa que nos preguntaba Alfonso es el tema del formato de pendiente o de tanto por ciento. ¿En dónde se ven? Vale. Sí, a ver, yo por defecto ya habéis visto que todo lo que son los taludes, voy a poner aquí, por ejemplo, en las plantillas, me lo está poniendo en X partido 1, ¿vale? Así es como me lo está mostrando. Yo pongo un talud de 1,5 y esto significa que es un 3,2, evidentemente. Un 1,5, 1 es un 3,2, ¿vale? Esto se configura, esa visualización, dentro del menú principal de Magnet, en configurar, en mostrar, ¿vale? Aquí tenéis, bueno, también el orden de las coordenadas, si las tenéis como IX o XY se puede modificar, ¿vale? Y luego aquí podéis ver cómo pone mostrar talud como. Yo, tal como os he dicho, lo tengo puesto en X partido de 1. Si lo quiero cambiar, tengo la opción de ponerlo en 1 partido X, en valor de porcentaje o en ángulo, ¿vale? Sí que es verdad que la gente que trabajáis con tuberías, normalmente queréis un valor de porcentaje de la pendiente de ascenso de esa tubería, de ese eje. Pero cuando trabajamos en viales, para tema taludes ya lo echamos en X partido 1. Pero bueno, eso es cambiarlo. En el momento que trabajo con un eje de una tubería, lo pongo en porcentaje desde aquí y ya está. Y toda la información me lo va a mostrar en porcentaje. Y si lo quiero en X partido 1, lo vuelvo a modificar aquí. Estaría. Fijaros que si ahora lo dejo así y me vengo a una plantilla, que es donde estábamos viendo, por ejemplo, ese valor, me lo cambia a tanto por ciento, ¿vale? Un talud de 66,6%. Vale, perfecto, Dani. Bueno, hay una opción que nos pregunta Roberto, que queríamos comentar el miércoles que viene también, que es en registro, en el menú de registro, de edición, se pueden medir, que era como se hacía y como se sigue haciendo en algunos casos, se pueden medir perfiles transversales.
Es algo que ya no se utiliza apenas porque normalmente lo que se hacen son taquimétricos de terreno y luego esos taquimétricos de terreno se seccionan cada X metros, pero es cierto que puede que en algunas obras todavía os pidan la medición, en lugar de un taquimétrico de toda la obra, pues hacer cortes cada 20 metros o cada los metros que sean. Y esto lo veremos el miércoles en esta opción de medir secciones transversales. Es una de las posibilidades que existen, ¿vale? Como se trabajaba hace muchos años cuando no había esta posibilidad de ir midiendo puntos con GPS tan rápido como se hace hoy en día. El color, se puede cambiar el color de las distintas líneas que forman la sección, calzada, arcén, berma, taluz. Creo que no, ¿eh? Creo que no es posible. Magren lo interpreta así. Puntos de la plataforma, línea roja, líneas de luz en azul, ¿vale? Al menos en la visualización aquí, ¿vale? Que es lo que estáis viendo. Estos colores ya viene, perdón, al revés creo que lo he dicho, ¿no? O sea, azul plataforma, perdona, y rojo taluz. Pero sin embargo, luego cuando lo vemos en planta, siempre va a estar el eje en gris y las líneas de la plantilla en rojo. Y eso no se puede modificar, ¿vale? Eso es así. Muy bien. Bueno, yo creo que están todas respondidas, ¿vale? Creo que están todas respondidas. Creo que no me dejo nada por ahí. No obstante, ya sabéis que si se me ha pasado alguna cosita, pues, bueno, existía la posibilidad que se me pasó preguntarte nos había comentado de cubicar firme, si se podía cubicar la capa de firme, por ejemplo, teniendo, como Sí, teníamos claro. como teníamos el modelo digital. Yo podría coger aquí una carretera. Ya no me acuerdo. Esta sin puntos de taluz. Me cojo la de firme sin puntos de taluz. Bueno, incluso tampoco me hace falta esto. Simplemente me vengo aquí a calcular superficie, volúmenes. Me cojo el de diseño. Voy a cogerme, perdón, el original. Va a ser. No tengo creados aquí, perdón. Voy a crearme una superficie de carretera. Sí, voy a crearme una que no la tengo. Voy a coger la de tierras con puntos de taluz, ¿vale? Voy a crear una superficie a partir de esto. Tierras con taluz. Ya la tengo. Solo voy a crearme una superficie, ¿vale? No voy a crearme más. Aquí la estamos viendo ya. Esta es la superficie, ¿de acuerdo? Si me deja ponerlo así para que lo veamos bien, ¿vale? Con todos los taludes hacia los lados. Y insisto, esta es la capa de tierras, ¿vale? Entonces ahora me vendría a calcular superficie y volúmenes. El original va a ser esta capa de tierras y la superficie de comparación, la superficie superior, va a ser una carretera. Mierda, no sé si la he definido. Sí, creo que sí. Es la eje 1 firme, ¿vale? Que esta sería la capa de firme. La cogemos, calculamos y aquí nos da que son 10.700 metros cúbicos de la capa de, bueno, ras o asfalto. El paquete de completo, en este caso, si tuviéramos una superficie generada para cada capa de firme, en este caso tenemos todo el paquete junto, ¿vale? Pero si hubiéramos generado una superficie pues para zahorras, para primera capa de asfalto, segunda capa de asfalto, rodadura, ¿no? Intermedia, todo esto, podríamos cubicar cada capa por independiente, evidentemente, contra la anterior. Generamos una superficie de la capa anterior, justamente la previa, y ubicamos esa superficie, como ha hecho Dani, contra la carretera, que sería, en este caso, la capa siguiente, ¿no? Eso nos permitiría tener esa ubicación precisa de cada una de las capas de firme. Mira, antes de acabar, una pregunta interesante que también yo creo que vamos a ver el miércoles, pero bueno, si se podría alargar la explanada, es decir, para replantear cables, para replantear refinos y demás, si podemos, aparte de esa sección tipo que tenemos definida, si podemos extrapolar, digamos, esa sección hacia afuera. O sea, si quiero alargar la sección transversalmente. Lo que hacemos cuando, por ejemplo, replanteamos cable a 20 centímetros del borde de asfalto, por ejemplo, que lo retranqueamos 20 centímetros hacia afuera, y es posible... Que esto, sí, es lo que dice Raúl, es más para la semana que viene. Es que esos son unos desplazamientos. Sí. Hay dos opciones, lo veremos bien la semana que viene, ya digo, pero bueno, imaginémonos que esto va por aquí, me estás diciendo que, por ejemplo, este punto tengo que marcarlo 2 metros a la derecha, con esta pendiente, por ejemplo, ¿vale? Yo podría meterle un desplazamiento a la derecha de 2 metros, ¿vale? Fijaros, cuando yo refresco me lo está desplazando lateralmente. No me está manteniendo la pendiente, también esto es os explicaré mejor mañana, ¿vale? Mañana, la semana que viene.
que yo podría poner la superficie izquierda, tal, ahora me lo replantea teniendo en cuenta la superficie anterior. Esta es una manera de poner un desplazamiento fijo, pero bueno, también podría siempre desde, por ejemplo, un análisis, cuando estoy replanteando, por ejemplo, aquí fuera, que me estés diciendo el caso, ¿no? Voy a poner en vista sección, no me deja ahora mismo. Bueno, cuando estoy aquí, irme al sistema. Bueno, no tienes No me ahí está dejando. No me está dejando ahora mismo. No. Yo lo hago desde carretera normalmente, más que análisis, ¿eh? Más que desde análisis. Vale, pues lo hacemos desde Dices carretera. para fijar una referencia, Dani, vale. Sí, vale. sí, efectivamente. Vamos a dejarlo así. Estaba aquí. Ahí Vale, yo fijar podría referencias. fijar esta referencia, por ejemplo, y de esta manera cojo cualquier valor numérico de aquí. Si yo me voy fuera, aquí abajo me aparece todo grupo y yo me puedo mantener esta. Bueno, en este caso querría la perpendicular, entiendo. No sé qué información, pero bueno, aquí tengo todas las Sí, referencias. desmonte terraplena superficie sería El lo que te estoy diciendo. perpendicular justo a ese punto, el perpendicular. ¿No? Perpendicular Esto desmonte terraplena. sería. Bueno, no, porque esto depende de la pendiente que yo tenga. ¿Vale? Lo tendré que enseñar en un dibujo para que lo entendáis. Sería más bien esta. Esta sería verticalmente. Esa es. Verticalmente, ¿qué desmonte terraplén tendría a esa superficie? A esta, ¿no? La que he marcado aquí en verde, si la prolongara, ¿vale? Si la prolongara, esto, pues ahí me está marcando, ¿vale? Exactamente. A la distancia que habías Bueno, fijado, a 2 metros. lo veremos, no, 2 metros no, he puesto también fijar referencias. Cuando yo fijo referencias depende de donde yo esté. Esa va a ser mi referencia, prolongará esa superficie o ese punto, lo que, bueno, ya lo explicaré mejor, ¿no? Pero eso va a ser ya independientemente de a qué distancia yo me encuentre. Y otra cosa ya es desplazar un punto de la sección, una determinada magnitud, hacia uno de los lados, en arriba, en cota, en lateral, en desplazamientos laterales en planimetría, o lo que corresponda, ¿vale? Genial. Pues nada más, Dani. Yo creo que ahora sí que más o menos han quedado todas resueltas y nada, muchísimas gracias a todas y todos, que veo que por aquí nos escribís mucho y nos lo agradecéis. Así que devolveros también a todos el agradecimiento. Gracias, Dani. Muchísimas gracias por el webinar de hoy, ¿vale? Hombre, a vosotros. El próximo miércoles, eso es, el próximo miércoles os esperamos a todos de nuevo, o sea que no falléis porque merece la pena ver toda la parte de replanteo, ¿de acuerdo? Sí, porque esta parte es igual un poco más tostón, la de la semana que viene será algo mucho más dinámico, ¿vale? Será todo usar el ejemplo, así que será mucho más dinámico. Muy bien, pero bueno, era necesario hacer este paso para poder dar el siguiente, es importante. Lo dicho, muchísimas gracias, buen fin de semana y un fuerte abrazo, ¿vale? Cuidaros mucho. Nos vemos. Un saludo a todos. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Por favor, las preguntas que no alcanzamos a responder, que no se alcanzaron a responder dentro del webinar, nos la pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico y vamos a estar sumamente prestos a atenderlas en el menor tiempo posible, espero tengan un excelente resto de día y los esperamos en nuestros demás conversatorios web. Que estén muy bien. Hasta luego.